palmas para arriba, que suenen las trompetas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. Alabemos, alabemos. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. Te propongo un juego, de hecho un juego que tenemos un poco olvidado. Te propongo usar la imaginación y pretender que somos dos amigos charlando, sentados en una misma mesa, compartiendo unos mates, un café, una copa de vino, no importa. Te propongo ser sinceros y hablar de lo que nos pasa. Te propongo debatir e intercambiar ideas, que hablemos de actualidad, de temas sociales, de problemáticas culturales, que hablemos de Dios y de la fe. Quizás charlar más es lo que nos hace falta para cambiar este mundo. Señora, señor, chicas y chicos, bienvenidos al programa más controversial de la semana. Bienvenidos a la 4ª temporada de Biblia en Zapatillas. Pasen y vean, están todos invitados.
El programa Biblia en Zapatillas es una creación de Puente Producciones. Martes 4 de enero del 2022, son las 20 horas 7 minutos y le damos la bienvenida a todos ustedes al primer programa de la cuarta temporada de Biblia en Zapatillas. La temporada anterior, por cuestiones de cuarentena, se nos hizo un poco corta, hicimos algo de 20 podcasts, si no llevo mal la cuenta, 20 programas, duró la tercera temporada, fue la temporada más corta hasta ahora, pero estamos arrancando desde la primera semana de enero con nuestra cuarta temporada. Les damos la bienvenida a todos los que nos siguen desde siempre y a todos los nuevos que andan por ahí, que los invitamos a formar parte de esta gran familia, esta gran mesa para debatir y charlar de todo un poco. Y la verdad que bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos del Señor de que nos permite todavía un año más estar haciendo este programa que tanto nos gusta hacer para el servicio de todos ustedes. Y la verdad que es un placer estar por cuarto año consecutivo con muchos de ustedes que nos siguen del primer programa de la primera temporada. Lógicamente este programa no lo hago solo, estoy con gente que tiene una necesidad y una virtud de servir al Señor, así que quiero presentárselos. Romina, buenas noches. Muy buenas noches. Creo que ya la conocen. Sí, creo que sí. ¿Cómo anda usted? Bien. Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a Vale, buenas noches Leo, acá estamos un martes más. Y también, que ya forma parte, no es más visita, forma parte de nuestro plantel, Elías está con nosotros acá a mi derecha, a su izquierda en la pantalla. ¿Cómo andamos, amigo? Hola, muy buenas tardes a todos, buenas noches. Bueno, contento, un gustazo siempre de estar acá y ser parte ya del equipo. Qué bárbaro, ¿no? Cuarta temporada. Así es. Cuarta temporada, la primera para Elías, estuvo un poquito en la tercera al final. Estuvo cuando tenía que estar. Sí. En los últimos programas de la tercera temporada, que fue nada más ni nada menos que reemplazándola a usted. Cuando el Señor quiso. Exacto, pero fue ahí en el momento justo. Y bueno, para usted y para mí la cuarta temporada. Es increíble, Ajá. ¿no? Sí. No. Usted da fe, quiero preguntar qué recuerdos tiene. Cuando comenzamos con aquel sueño de realizar este programa, Sí. Por lo menos lo estuve pensando hoy, no lo hablé, por eso se lo dejo cosas para preguntársela al aire con total sinceridad. Y no pensé sinceramente estar 4 años al aire. Cuando hicimos aquel primer programa dijimos, bueno, que podemos alcanzar 10 personas, 5 personas, Sí, quizás, no sé, dure un mes, una semana. Sí. Y arrancamos con toda nuestra inexperiencia. Es más, algunos han dicho, bueno, pero por ahí es momentáneo, viste que siempre está Es buena el que esa. tira el palo. Es buena. Bueno, le quiero... Nos han dicho, usted por ahí tiene esto maldad. Algunos no tenían fe. Claro, por ahí esto es momentáneo, dijo alguien. Que es algo que yo he aprendido. Sí, hemos tenido, te lo cuento a vos, que es va a ser esta tu primera temporada completa. Cuando arrancamos, por eso yo aliento tanto a los jóvenes y a muchísimas personas que están esto, así como vos y como Romina, desarrollándose, y a tantos más. Cuando nosotros arrancamos teníamos bastantes detractores. Me hizo acordar, Romina, de algo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque arrancábamos con todo este tema que ahora vos, de oidor de antes y ahora de participante, lo sabes. Tocamos temas muy específicos, temas con mucha controversia, que da a mucha opinión popular y muchísimas cosas. Pero bueno, arrancamos con el mismo contenido desde cero. O sea, ¿cuál era tu CV? Nada. Entonces, en esa intención, en esa disposición que teníamos nosotros por hacerlo, en ese momento con otras personas más, los que no estaban de acuerdo con los temas que íbamos a tocar, porque habíamos hecho mucha publicidad para arrancar, lógicamente, decían, bueno, les mando un saludo, esto va a durar, ¿cuánto decían? No me acuerdo. Es algo emocional del momento, nos decían a veces, ¿viste? Qué bueno esto, que no se enfríe, te decían, te tiraban unos palos. El que bueno no era tan bueno, porque era, qué bueno, ojalá que no se les pase esta picazón, ¿no? Esta necesidad se le pase urgente. Y bueno, eran los mismos que después llamaban para decir, no, este tema no, porque, bueno, retractores, se entiende. Son gente que estaba y que todavía está, porque siguen dando vuelta por ello, a veces los veo, por moderar la página, por ejemplo,
Y bueno, en esta cuarta temporada, 4 años consecutivos, después de aquel primer programa, le mandamos un beso a aquellos que decían que íbamos a durar una quincena, un mes, y que esta necesidad de trabajar para el Señor se iba a pasar urgentemente. Les mandamos un saludo, ¿no? Y sí, como que no. Así que, pero bueno, digo, la pregunta era en realidad, no teníamos ninguna expectativa en el tiempo, ¿no? Nos lanzamos a trabajar y hacer un montón de cosas que hacíamos en la primera temporada, que era labores fuera del programa también. Sí. Y impulsado por eso, arrancó el programa, como visitar hogares de ancianos, hacer colecta para gente en invierno, compartir alimentos, bueno, un montón de cosas, asistir a comedores infantiles. Así arrancamos nosotros como Puente Producciones, y eso nos llevó a hacer un programa. Y para que la gente también se entere un poco de la historia, vos también. Hacíamos mucha actividad social. Y así arrancamos. Y la gente decía, bueno, pero por ahí está bien lo que hacen ustedes. Radio para hablar de Biblia, no, porque esto, bueno. Y teníamos, bueno, muchas ganas, y arrancamos aquel primer programa con muchas imperfecciones. Todavía las tenemos, pero hoy estamos un poco más pulidos. O un poco más de cancha, quizás. Y bueno, le quiero mandar un saludo a... Ponele. ¿Usted dice que no? Bueno, ya hay experiencia, Ahora ahí se ve. Está re clara, pero... Ahora usted dice que no, que está igual que el primer programa. Más o menos. ¿Está verde todavía? 4 años. Sí. No madura más usted. No, pero yo estaba siempre detrás de cámara. Ah, no, verdad. Claro, usted no tiene 4 años delante de la cámara. No, es verdad. Usted estaba ahí hacía señas siempre como el detrás. inspector de tránsito. Dirigiendo ahí. Sí, señor. Ahora me mandaron para acá y bueno. ¿Me mandaron? ¿Quién? Quedé Si acá. si la jefa de usted, ¿quién la mandó? Quedé acá. Sí. No, ¿Quedó acá? Valeria me mandó. Ah, Valeria la mandó. Si no, yo me quedaba ahí con ¿Quién le Valeria. echa la culpa a Valeria? Yo Bueno, me quedaba ahí escondida. estamos en definitiva muy contentos. Este era el mensaje real. Estamos muy contentos de poder continuar por 4ª temporada consecutiva de Biblia en Zapatillas. Como decía, estamos con la expectativa de aquel primer año, el primer programa. Realizamos la página, les recomendamos ya todo, que tenemos redes sociales si quieren empezar a comunicar con nosotros, y además por la página de Facebook de Biblia en Zapatillas pueden ver este programa en vivo, pueden ver un streaming y no solamente escucharnos de la FM 100.9, sino que también si tienen el gusto de hacerlo y quieren hacerlo, pueden vernos a través de la página de Biblia en Zapatillas en Facebook. Cuando realizamos esa página, la creamos para el primer programa. Y no pensábamos, bueno, el pensamiento era ese, alcanzar a 10 personas, intentar que esto quizás era la meta que yo tenía al principio. Que las personas que esas 10 personas que me escuchen o nos escuchen, porque éramos un equipo siempre, hoy seguimos siendo un equipo, no sea mi mamá, mi papá y los hermanos de la iglesia, ¿no? Que esto llegue a otras personas. Que esas 10 sí sean 10, pero que sean 10 personas reales, 10 personas que necesitan un encuentro con el Señor, que necesitan verdad, que necesitan Biblia, bueno, que no fueran los nuestros, ¿no? Ese es el desafío. Y porque había mucha repetición de eso, ¿no? Donde había programas escuchados, pero no lo escuchaban la gente de la iglesia. Entonces no está en definitiva llegando a nadie nuevo. Y ese era nuestro desafío, hacer algo totalmente diferente y radical en cuanto a ese aspecto. Y ese era el pensamiento. Decíamos, bueno, si por lo menos podemos llegar a 10 personas nuevas, es muchísimo. Y arrancamos con 0 participantes en la página, desde el primer programa. Y hoy hay gente de todo el continente que comenta constantemente, comparte nuestras publicaciones, nuestras prédicas, memes, videos musicales y demás, y somos 1.630 personas. A mí una vez alguien me dijo que vino a un programa, no acá en la FM, en la 100.9, sino en la anterior, y me hizo ver esto, y me dice, imagínate que si ustedes tuvieran una congregación física, tendrían una iglesia de 1.600 personas. Cuando vos tomás conocimiento de esto, cuando vos lo graficás, es regroso. ¿Me entendés? Es grande la responsabilidad. Entonces, personas que nos han comunicado y mandado en viajes, mensajes creo que hasta de Filipinas una vez, Sí. ¿no? Digo una vez porque es un país muy distante, pero de Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México, constantemente. Filipinas fue lo más radical. Pero cuando vos tomás conciencia de lo que empezás a hacer y que arrancás por algo chiquito,
nada, queremos hablar para 10, que nos escuchen un tiempito, y el Señor nos ha llevado por un camino que nos ha sorprendido en muchísimas cosas. Después salió el libro, bueno, muchísimas cosas. Y la verdad que me pone particularmente muy contento estar con ustedes, y con ustedes acá en el estudio, y con la gente que está del otro lado. Me pone particularmente muy contento empezar este 2022, algo totalmente impensado, tener una 4ª temporada al aire. Y hoy estamos estrenando, va a ser el mensaje, el podcast grabado en vivo, número 108. 108 programas llevamos al aire. Así que la verdad que no es poca cosa, no es poca cosa. Cuando vos tenías una expectativa de 10, ¿no? Es muchísimo. Así que bueno, muy contentos, los invitamos a todos a participar, a quedarse, a saber si son nuevos de qué va este programa. Y como decía al principio, pasen y vean, quédense, va a ser entretenido, vamos a escuchar buena música, vamos a hablar de todo un poco y vamos a compartir palabra del Señor seguramente. ¿Qué hacemos acá? Contestamos preguntas, hablamos de la Biblia, compartimos mensajes y escuchamos música de la buena, música de calidad, y charlamos de todo, como dice la intro, de temas sociales, de problemáticas culturales. Hablamos de todo un poco y tenemos la particularidad que contestamos preguntas al aire, contestamos preguntas que nos hacen ustedes. Generalmente los programas son dirigidos por ustedes porque la temática de cada martes generalmente va enlazada con alguna pregunta que nos llega en la semana. Ahora Elías nos va a compartir las redes sociales a donde ustedes se enteran que pueden enviar esas preguntas, y Romina después nos va a compartir los números de teléfono. ¿Para qué son los números de teléfono? Para que ustedes ya durante este programa puedan comunicarse con nosotros y puedan compartir. Este programa lo hacemos entre todos, no solamente es ustedes escuchándonos a nosotros. Esto no es un monólogo, sino que tiene un feedback. Ustedes hablan, comentan, nosotros les recontestamos y ustedes preguntan o repreguntan, y en definitiva algunos allá, otros acá, pero el programa lo hacemos entre todos. Así que, ¿quiere empezar usted? Nobleza obliga a la dama primero. Los números de contacto para que la gente pueda comunicarse con nosotros. El número de la radio 3364-390278. El número de acá de producción 3364-397207 o 3364-651827. Perfecto. Así que a todos esos teléfonos, si quieren los repito, porque por ahí a mí siempre la gente me retaba porque decía que los repetía muy rápido, ¿no es cierto? Sí, ¿se acuerdan que la gente me retaba? 3364-390278, 3364-397207 y 3364-651827. Perfecto. Y también, si ustedes quieren empezar a seguirnos en las redes sociales, como por ejemplo, como les decía, para ver el streaming en vivo del programa, y también para comunicarse con nosotros, porque la gente también usa los teléfonos durante la semana, y también mensajes privados por las redes sociales. Así que, Elías, ¿dónde puede seguirnos la gente en redes sociales? Claro que sí, pueden seguir, buscarlos como Biblia en Zapatilla por Facebook e Instagram. Y bueno, en Facebook pueden ver el programa en vivo, como ahora, como estamos saliendo, como todos los programas. Y en YouTube pueden encontrar todos los programas de todas las temporadas. Sí, señor. Así que si se perdieron o si quizá alguno está escuchando ahora por primera vez, pueden ir a escuchar ahí todas las temporadas anteriores. Sí, señor. Y lo buscan como Puente Producciones. Perfecto. Tenemos entonces en Instagram Biblia en Zapatillas, Facebook Biblia en Zapatillas, y también tenemos un canal de YouTube que es así como nuestra remerita, que se llama, tiene este logo, mira, lo vas a encontrar enseguida en YouTube, tiene este logo, como Puente Producciones. Como bien decía Elías, tenés todas las temporadas grabadas en vivo y están subidas a la plataforma de YouTube para que no te pierdas nada. La gente lo usa mucho, se interesa quizás por algún programa que cuando nos descubren, y después van a Puente Producciones a YouTube a ver de qué se trata y a ver qué contenido hay, y por ahí les parece poco una vez por semana encontrarnos los martes, entonces por ahí le meten en el medio algún programa grabado y está buenísimo que así sea. Ahí, como dijo Elías, perdón, así no se me va. No, haga uso. Puso Betiana dijo Elías, perdón, en el Facebook Live, ¿no es cierto? ¿Por qué dijo Elías? Porque ya había Elías dijo en el Facebook Live de Biblia en Zapatillas. Perfecto. Ahí nos dejó Betiana, nos dejó un comentario. A ver. Buenas noches, queridos. Dios los bendiga grandemente a cada uno y los utilice como canal de bendición de esta forma que lo hacen de 10. Que su Muchas voz gracias. sea la palabra justa para todos.
Gracias, Betty. Muchas gracias, Betiana, es un amor siempre. Te mando un beso enorme. ¿Algo más? No, nada más por ahora. Bueno, ¿qué les parece? Usted me dirá, que Sí. coordina el volante de esto. Sí, sí. Vamos a un bloque musical, Vámonos. vamos a compartir música y a la vuelta la seguimos. Dale. Hoy yo quiero alabar y glorificar a aquel que por mí murió en la cruz. Ese que solo tiene amor para dar, ese que me enseñó la luz. Hoy mi ser su poder lo quiere tener, voy a absorber su espíritu. Hoy me siento feliz al medio de esa virtud, de mi siente la vibra de Jesús. 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 Oye, esto comenzó y no se va a acabar. Llévate de mí, yo sé que te va a gustar. Muévete en el espíritu con toda libertad. Se luce en la oscuridad. Si no te funciona me lo puedes devolver. Te lo recomiendo pues ya yo lo probé. La deuda que tenía todita la pagué. La gloria que hay por dentro y que afuera se ve. Si no te funciona me lo puedes devolver. Llévate de mí, que ya yo lo probé. La deuda que tenía todita la pagué. La gloria que hay por dentro y que afuera se ve. Hoy yo quiero alabar y glorificar a aquel que por mí murió en la cruz. Ese que solo tiene amor para dar, ese que me enseñó la luz. Hoy mi ser su poder lo quiere tener, voy a absorber su espíritu. Hoy me siento feliz al medio de esa virtud, ven y siente la vibra de Jesús. 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 Yo, en la gloria de su presencia yo me mojo. Ya yo no ando con los ojos rojos, porque tengo a Jesús en mi corazón. Ahora hay una Biblia, no hay una botella de ron. ¿Qué es lo que pasa? Es que tú no estás viendo que el Espíritu Santo se está moviendo. Yo le doy el diezmo y tú cuando estás viviendo el 100% y termina debiendo. Por eso a mí me basta con su gracia y Él me libra de cualquier desgracia. Sonamos en Europa y hasta en Asia. Diablo que se deje de falacia. Por eso a mí me basta con su gracia y Él me libra de cualquier desgracia. Sonamos en Europa y hasta en Asia. Siente la vibra de Jesús. Mundito High Class, CJ, el Felipe, el MC mecánico, espíritu libre. Taylor en el instrumental, de lo mío personal. Espíritu libre. Siente la vibra de Jesús, yeah. Ven y siente la vibra de Jesús. 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 Let's go. Ven y siente la vibra de Jesús. Ven y siente la vibra de Jesús. Ven y siente la vibra de Jesús. Ya estamos de vuelta en un nuevo bloque con más música, más novedades y más comentarios.
Acá estamos nuevamente, segundo bloque de Biblia en Zapatillas, primer programa de la 4ª temporada. Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Vamos a repetir ahora las líneas de contacto para que ustedes sigan comunicándose con nosotros, y es la manera que tenemos de estar en contacto. Por lo pronto, las 2 horas que dura el programa, vamos a estar hasta las 22, y después durante la semana la gente también aprovecha para escribirnos y también nos mantenemos en contacto por ahí. ¿Quiere repetir los números de teléfono, por favor? Sí, las líneas de contacto son 3364 390278, 3364 397207 y 3364 651827. Perfecto. A esos 3 números de teléfono ustedes pueden enviarnos WhatsApp y vamos a estar comunicados durante el resto de la semana. Si se lo quieren agendar, agenden cualquiera de los 3. Bueno, el uno no, porque uno es el de la radio y van a escribir a cualquier programa después. Al 3364-390278, ese es el teléfono de la radio. Si escriben fuera de los martes, a esta hora van a escribirle a otro programa. Pero al 3364-651827 y al 3364-397207, agéndenselo si quieren, pongan Biblia en Zapatillas y pueden escribirnos no solamente cuando estamos al aire, sino sobre el resto de la semana. La gente suele hacerlo y bueno, por ahí respondemos muchas preguntas, muchas dudas, y también recibimos preguntas que después generan los programas en vivo, porque nos dedicamos, podemos generalmente traer algún mensaje nosotros, pero también nos gusta contestar sus preguntas, porque en definitiva queremos estar ahí con ustedes, asistirlos y dar charla para que ustedes puedan ser satisfechos en cuanto a sus dudas. Y como decíamos, estamos muy contentos de estar esta 4ª temporada al aire. Muchas de las cosas que no quería dejar de decir en este primer programa, porque seguramente hay gente que nos está escuchando. ¿Y qué resultó de todo esto? Que mucha gente conoció al Señor. Decía hace un instante que nuestro pensamiento era ese, ¿no? Llegar a personas que no eran nuestros amigos, que no eran nuestros hermanos de la iglesia, que no eran nuestros familiares. Y a través de 4 temporadas, de 3, digamos, esta arranca hoy, muchas personas han conocido al Señor, muchas personas se han reencontrado con el Señor, hemos recibido muchos mensajes, incluso fotos. Siempre voy a recordar un momento muy especial cuando, te lo cuento para que vos también lo sepas, la gente nos mandaba a estos teléfonos, nos mandaba fotos durante la semana y eran realmente muy conmovedores porque nosotros no teníamos esta expectativa, porque el trabajo es del Señor y Él es el que hace las cosas. Y por ejemplo, gente que nos mandaba fotos y eran fotos, por ejemplo, de bautismos, ¿viste? Y nosotros, ¿viste? No entendíamos nada. Y después el explicativo era, gracias al programa, conocí al Señor, pude tener un encuentro con el Señor. Busqué la iglesia más cercana urgentemente, fui, me bauticé, me empecé a congregar, me bauticé. Y decían, bueno, esto es gracias también a su trabajo, y la gente decía, era impensado para nosotros que gente incluso que tenía, venía de otras religiones y nos mandaba mensajes y bueno, por su labor he encontrado el camino correcto, me he enganchado. Y son cosas que vos no las esperás, ¿no? Cuando la gente es así, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias de este estilo. Sí. Gente que nos ha escrito en esta 3ª temporada, ya acá en la 100.9, diciendo, bueno, me fui de algún momento de alguna congregación, me fui a alguna iglesia lastimado porque no me explicaron bien esto, bien lo otro, y nos han mandado un mensaje, bueno, este programa fue instrumento para que yo me vuelva a conectar con el Señor. Muchísimas cosas que la gente nos escribe durante la semana, pero me acuerdo que fue muy fuerte. Personas incluso, teníamos personas que nos seguían que incluso ya no están con nosotros durante estas 4 temporadas, se han ido con el Señor, y saber, la verdad que esto me hace pensar, mientras estoy hablando estoy pensando y estoy recordando un montón de cosas, me hace acordar de alguien que tenía una enfermedad terminal, por ejemplo, una de un montón, ¿no? Digo, y que incluso creo que las personas debemos tener esa carga, ¿no? De decir, la carga de los que tenemos en el corazón algo por hacer. Y digo,
la gente se pierde constantemente, pero están en vida. Ahora, el urgente inmediato es el que se está por ir. Ahora, ¿cuál es el tema? Vos no sabés quién se está por ir. Entonces, el reloj cuenta para atrás, es un temporizador. Y nos escribió alguien y nos empezó a escuchar alguien, creo que fue en la segunda temporada, o a finales de la primera y principio de la segunda, y alguien tenía una enfermedad terminal. Y tuvo un contacto con el Señor a través de este programa, lo digo con mucha humildad. Y me acuerdo que después, bueno, adquirió también el libro 30 días más cerca, que es un libro que está en promoción también a todos aquellos que quieran acceder a él. Está a un precio realmente promocional, después Romina nos va a contar un poco de eso. Y la temática era, nos mandó muchísima gente, hay videos en la página, no se lo pierdan, hay videos en la página de Biblia en Zapatilla, hay de todo un poco de la historia de este programa, donde la gente nos empezó a mandar fotos, y después hizo un topic, la gente nos empezó a mandar fotos con el libro. Entonces nosotros empezamos a subir las fotos de todas las personas con el libro en la mano. A vos también te pasó. Sí. Y ya tengo la foto todavía. ¿Me hiciste acordar? Sí. él no tiene la foto. No, él nos debe la foto. Es un pecador. Ahora tengo una sorpresita para Entonces, la gente nos empezó a mandar y ya después lo empezamos a pedir. Y bueno, cuando tengas el libro, sacate, y hay un montón de fotos. Si ustedes quieren buscar estar ahí entreteniéndose en la página de Biblia en Zapatilla de Facebook, hay de todo. Hay un video con fotos de un montón de personas. Y bueno, esta persona nos manda una foto, adquiere el libro, nos manda la foto que estaba leyendo el libro y nos seguía. Nosotros al principio íbamos los viernes al aire y esta persona durante el transcurso, creo que fue de la segunda temporada, se entrega al Señor, tiene un contacto con el Señor y fallece. Y era esas personas que fija, ¿viste? Esas personas que vos tenés, es un oyente que está siempre firme en el programa, que te comenta todos los programas, que está ahí y sentís que es parte de tu familia. Yo viste que vos estás presente, que yo a veces alguien escribe y yo ya me acuerdo quién es, de dónde es, y saber dónde fue esa persona y que el Señor obró a través de algo que vos sentías hacer, es grosso, es re grosso. Cuando vos te empieza a pasar, que vos seas parte de este programa y empieza a pasar ese tipo de cosas, te vas a sorprender como nosotros, porque ¿te acordás de quién estoy hablando? Sí. Es más, iba a decir que a acotar, y de paso le cuento a Elías y a la audiencia. Ustedes corten cuando quieran. Que una de las cosas que más le llamó la atención fue que no predicábamos prosperidad y reuniones milagrosas que sí o sí te tenés que sanar, porque ella estaba cansada de asistir los De ahí domingos, venía. cansada de asistir, y Dios no la quiso sanar o no la sanó, no estaba en sus planes. Entonces ella iba a la iglesia y volvía a su casa con angustia, todos los domingos con angustia, hasta que escuchó una de las prédicas que era real de lo que es la vida del cristiano, y bueno, eso fue. Y por ahí muchos no saben, piensa, como vos decís, le dicen que va a ser sano sí o sí. Y a veces no. Y a veces Dios dice no. Claro. Pero siempre con un propósito. Claro, sí, totalmente. Nada más y nada menos que un propósito eterno, ¿no? Porque esta persona dejó de existir para nosotros, pero está existiendo totalmente en otro lugar y pudo tener ese contacto con el Señor para despojarse de esas cosas. Porque, ¿qué pasa? Esto me hiciste acordar algo. Sí. Iba a algunos lugares, iba a campañas, ¿viste? A reuniones especiales, ahora no se hace más campañas, reuniones especiales de sanidad, que esto que lo otro. Algunos le decían dejar el tratamiento, otros o solamente el Señor. La familia le decía no, el tratamiento lo seguís, y el tratamiento la tiraba muy abajo y iba los domingos no iba de ningún lugar, la llevaban, ¿viste? Como cuando llevan los amigos al enfermo cuando está Jesús, y la llevaban por todos lados, tipo era, ¿viste? Como, no sé, porque se entiende así en esa manera, donde vas por todos lados probando tipo cosas, como cuando haces curanderismo, ¿viste? Que vas un poquito allá, vas un poquito acá. No sabía ya dónde ir. No. Claro. Yo creo que no era por ella misma, porque la gente que intentaba hacerle bien de su entorno la llevaba a todos lados. Bueno, si no te cura el pastor tal, te va a curar el pastor con otro apellido. Claro, y si no es sí. y este que viene de Uruguay es mejor que el que de acá, porque viste siempre el pensamiento de que el que viene afuera es mejor que el que está adentro. Es una cosa tonta esa, pero bueno. El importado siempre es mejor. Entonces, ¿qué pasó? Ella, al no ser de ninguna iglesia, solamente iba impulsada por su entorno, por su grave enfermedad, y al ver con el tiempo que no pasaba nada, al contrario, empeoraba,
resultó que no podía tener un contacto con el Señor, sino que estaba enojada. Sí. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué no me entrego a Cristo? Porque si es un mentiroso. Si voy a todos lados y todos me dicen que sí, que si toca ahora, y peor venía. Es más, los días siguientes siempre los resultados eran más negativos. Desmejoraba. Iba a alguna reunión especial de domingo de cualquier lado, no era miembro de ninguna iglesia, quiero aclarar. El lunes estaba peor. Los lunes eran terribles. Entonces se encontró con nosotros, chicos así que bueno, era bastante 4 años más joven, que siempre yo decía lo mismo antes y la gente se reía. Tenés enfrente, hoy sigo siendo, nada más que soy más viejo, un pibe que le gusta andar en patineta. Mirá lo que es mi look de predicador. Y se encontró con un pibe y con unos chicos que incluso todos los que han participado y hasta hoy son todos más jóvenes que yo, que le fueron con la directa. ¿Me entendés? No con decirle sí para conformarte, no prometer cosas que yo no puedo prometer, sino directamente, mira, si lo directo no es tu relación con el Señor, no va a ser la sanidad. Y hay algo más importante que la sanidad, que la salvación. Entonces, y así fue. Y estuvo con nosotros compartiendo un montón de tiempo hasta que el Señor decidió llevársela. Pero no es poca cosa. No es poca cosa para alguien que pretendía hacer 10 programas. ¿Me entendés? Y como vos decías al principio, que había mucha gente que por ahí no te daba ese apoyo que por ahí esperaba, o quizás todo lo contrario. Y quizás si ustedes hacían caso a eso, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. No ha sido pocas las veces de decir, mirá, hola, ¿qué tal? Los escuchas un montón, porque hay gente que no manda mensajes porque le gusta estar escuchando nada más. Yo aprendí mucho de eso. Bueno, yo siempre fui de esos oyentes en las radios. Es muchísimo. Me gustaba escuchar y no participaba. Sí. Y cuántas personas decían, por ejemplo, al tiempo, ¿no? Mirá, con conocimiento, porque tienen conocimiento, por ejemplo, que me ha pasado más de una oportunidad. Era profesor de catequesis. Profesor de catequesis. ¿Entendés? Vengo enseñando a niños hace, ¿no? Hasta su confirmación. Dejé de dar clase de catequesis, dejé de pensar como pensaba y me aferré al Señor a través de escucharlo a ustedes, ¿no? Esas personas ahora tienen esa capacidad de enseñanza porque venían enseñando. Imagínate que esas personas, al acercarse al Señor, su labor, aunque no enseñen catequesis, siguen. Son personas que saben comunicarse. Son personas que a través de encontrarse con el Señor le hablan, y que nunca más me enteré, ¿no? Pero me han llegado esos mensajes de decir, bueno, dejé lo errado, dejé de enseñar lo que no era y me aferré al Señor. Y esa gente yo calculo que hoy en día sigue enseñando, pero lo que verdaderamente es. ¿Me entendés? Entonces digo, es muy difícil cuando vos predicás, evangelizás, es más difícil cambiar el pensamiento de las personas que vienen con otra religión que el que no tiene ninguna. Porque el que no tiene ninguna está abierto a una posibilidad. Pero ahora, cuando vos tenés que dialogar, que ha pasado, hemos debatido en vivo con personas de otras religiones, es muy difícil largar todo lo que vos traes. Y más cuando vos tenés un papel de maestro, de profesor, o de niño, o de lo que sea, es muy difícil. Tengo mensajitos acá, Betty nos dice, para que no se nos vaya, dice, Leo, te escucho, y nos pasó lo mismo con la palabra del hospital. Ajá. Claro, Betiana Elías, no sé si vos viste ese programa, que es la chica que visita el hospital, que ella tiene la nena, la nena que falleció de cáncer. Es más, que se ganó el libro el otro día y yo salí cuando estábamos en la tanda musical. Bueno, y ella visita todos los miércoles y pone: el amor de Dios es sobrenatural y sorprende y nos enseña que siempre para adelante, y cuando somos canal de bendición y sale de adentro, nada cansa, nada te detiene, al contrario, nos activa para ser valientes, permanecer y bendecir. Y si sabrá de ella de esto. Así es. Sí, no, si alguien que puede enseñar sobre prevalecer y estar ahí firme y sobre resiliencia es Betiana. Así que Isabel bueno. Jiménez nos dice bendiciones, bendecido 2022. Muchas gracias, Isabel, de Biblia Abierta. Sí, Dora nos saluda también, dice, nos mandamos un felicita saludo por la 4ª temporada. Muchas gracias. Bendice la vida de su esposo y a todos los que están escuchando. Bien, muchas gracias a Dora y a Carlos. También nos saluda acá Cristian Benedetti. Muy bien, Cristian Benedetti. Dice que nos están escuchando, siempre que puede nos escucha. Pero estuvimos presentes toda la temporada anterior, muy bien. Sí, Cristian. es verdad, es cierto. Y bueno, le vamos a pasar una canción, Quita y Pon,
de Redimidos. Pero muy bien. Esa la pidió Maxi seguramente. Ya lo conozco. Así que bueno, vamos a complacer después con este tema musical. No sé cómo quiere administrar usted. ¿Quiere pasar la tanda publicitaria? ¿Quiere ir a la tanda musical? ¿Qué quiere hacer? Que Elías nos recuerde las redes sociales. Sí, eso señor. sería muy bueno. Cómo no, pueden encontrarnos como Biblia en Zapatillas en Facebook e Instagram. Bueno, nos pueden estar viendo en Facebook Live en este momento, como todos los programas en vivo. Y en YouTube pueden encontrar todos los podcasts de todas las temporadas Sí, señor. en Puente Producciones. Pero muy bien. Le quiero agradecer a Max Brill, productos de limpieza, textiles, desinfección, concentrados sin agregados, calidad premium, biodegradables, envío totalmente gratis en San Nicolás y zonas aledañas. Esto es Max Brill, productos de limpieza. Me han preguntado muchísimo Sí. por lo de los alacranes. ¿Sabe? ¿Ah, sí? Sí, así ¿Sí? que vamos a recordar que Sol tiene un producto muy bueno Sí, señor. para los alacranes, te lo lleva a tu domicilio sin cargo y tenés que comunicarte al, anota, Sí, anotamos. 3364-240373. Max Brill, productos de calidad. Yo quiero hacer mi pedido al aire. ¿Puedo hacer un pedido al aire? Sí. Necesito, no sé si tienen, Max Brill, mata yuyo. Sí, tiene también. Porque viste que te salen césped arriba de las veredas. Sí, es también horrible. tiene matayuyo. Necesito, así que cuando Max Brill, cuando puedan, es envío sin cargo además. Sí, envío sin cargo. Me lo pueden llevar hasta casa, se los voy a agradecer. También le agradecemos, y ya nos vamos a la tandita musical, a Víctor Ojeda, compra y venta de acordeones, restauración y afinación. Te compra tu acordeón en mal estado, te puede dar una nueva en parte de pago, en plan canje, Muy como bien. más te guste. Muy bien, muy bien. 3364-5941-69. Muy bien, entonces, ¿eso es todo? Sí, por ahora sí. ¿No hay más mensajes? Nos vamos a un bloque. Perfecto. Vamos a un bloque musical y a la vuelta seguimos charlando. Dale. Se va a formar una pelea entre el quita y pon. Y la cosa se puso fea. Llegó el quita y pon. Kitty pom, pom, quita sé que tiene el corazón partido, señorita. Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede. A tu corazón cualquiera accede. Y así no se puede. Guárdalo en cuatro paredes y pon de guardián al que todo lo puede. Tu corazón no es de cartón. Quita la emoción, pon la razón. Olvida la traición. Dale borrón al varón chuletón. Quita todo lo que te envenene y que te frene. Ponle stop it a lo que de Dios no proviene. Quita el contacto que no te conviene. Pon la vista en Cristo que te sostiene. Quita todo lo que no edifica. Pon protección al corazón. Quita el grupito que te perjudica y ponle volumen a esta canción. Kitty pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty pon, kitty pon, kitty pon, kitty pon, kitty pon, kitty pon, pon, pon. Quita y pon, quita lo malo, te daña el corazón y ponle asunto a lo bueno. Quita y pon, quita lo malo, te daña el corazón y pon a Dios que él es bueno. Cuídate de lo que el ojo ve, David por la window esta vez sabe. Te cautiva el color de su tez y después todo sale al revés. Si te descuidas en la movida por estar mirando una fruta prohibida y se entera el dueño de su amor, serás como recta para el bateador, pues. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas para el piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodillas para el piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Quita lo que tú no necesitas, pon gozo pa' tu corazón. Quítale el ojo a la vecinita y ponle volumen a esta canción. Kitty pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 p
Trata que no te enredar en las redes, que por estar siempre escondido esto es lo que sucede. Pues te ahoga aquí no tiene balsa, solamente una cuenta falsa, desde donde mandan la salsa, a ver cómo el morbo recalza. Respira aquí y no revive, pendiente a lo que el mundo escribe, con lupa como detective. Tú muerto, aunque Carlos vive. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodilla pa'l piso. Al diablo ya quitar el guiso, demuéstrale quién te hizo. Manín, yo que tú analizo y me voy de rodilla pa'l piso. Al diablo ya quitar el guiso, demuéstrale quién te hizo. Quita, lo de estar tirando pullita, pon atención a la intención. Quita el deseo de tus orejitas, ponle volumen a esta canción. Kitipon, 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 pon, pon, kitipon, 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 pon, pon, kitipon, 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 pon, pon, kitipon, 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 pon, pon. Dale kitty pom pom, patea de home run. Quita la dura amargura y pon la fe en acción. En Cristo tengo la armadura, ya no cojo presión. Cuando el pecado llamó, yo lo mandé al buzón. Tú no perteneces a este mundo incompleto, aunque parezcas Pinocho y el mundo ya petó. Aquí traje salvación para llenar ese hueco. Quita lo malo y pon lo bueno, te reto. Corte, se acabó la película. Deja ya esa vida ridícula, que el mundo te tiene roto en partícula, comiéndote las uñas y las cutículas. Pon kitty pom, bota la presión y sigue este son que tiene el sazón pa' tu vida desabrir, pa' tu corazón. Pon lo bueno en acción y quita todo lo malo que en tu vida no edifica y ponle asunto a lo bueno. Kitty pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, pon, pon. El programa Biblia en Zapatillas es una creación de Puente Producciones. El programa Biblia en Zapatillas es una creación de Puente Producciones. Acá estamos nuevamente, tercer bloque de Biblia en Zapatillas, y la verdad que la estamos pasando muy bien. Esperamos que ustedes desde sus casas la estén pasando igualmente de bien que nosotros. Nos estamos divirtiendo mucho, estamos compartiendo un montón de historias. Usamos este inicio de temporada, de esta cuarta temporada, para compartir un montón de anécdotas y pensamientos y reflexiones que nos llevan a pensar. Hablamos recién fuera del aire que el Señor hace como quiere y que el propósito del Señor a veces es ponerte en una situación para incluso hablar con una sola persona. La modalidad de Jesús cuando nos explica que Él deja las 99 y va a buscar por una, el Señor te va a poner en una situación X especial. Puede ser hacer un programa de radio, o entrar en un trabajo nuevo, o subirte al colectivo y sentarte en el asiento justo. Ahí nos están llegando mensajes. En definitiva, cualquier situación aleatoria para que le hables a alguien, y sos simplemente un instrumento, y el Señor va a ir por una persona, de uno en uno. Y eso nos lleva a reflexionar todo lo que veníamos hablando hasta recién. Y por eso dimos algunos casos, dimos algunos ejemplos de personas que, como me decía Elías recién fuera del aire, si no hubiesen hecho el programa, si hubiesen decantadose por no arrepentir, por no hacerlo, por tener miedo, o por dejarse llevar por la gente que decía cosas, que decía que no íbamos a poder y demás, no hubiéramos llegado. Indefectiblemente el Señor hubiese llegado a las mismas personas por otros medios, pero si nos ofrece esta oportunidad de trabajar para Él, ¿por qué no hacerlo, no? Y evidentemente después la experiencia nos dio la razón y el Señor nos dijo, viste, era por esto. Entonces la verdad que estamos muy contentos, y siempre vamos a recomendar y aconsejar sobre esto. Digamos, el Señor puede mandarte a cualquier situación
por una persona. No es por la multitud, no es por las naciones, quizás es por una persona. Quizás el evangelismo es, el microevangelismo es hablar a una persona. Y el Señor va a moverte arriba de su plan, de A a B, por un propósito. Y aunque no sepas y sea incierto el futuro, cuando el Señor te deja ver para qué era, es totalmente claro por qué suceden las cosas. Y nada, esto veníamos pensando y hablando todo un poco, por eso contamos cosas que contamos en el bloque pasado. Sí. Sí, Sandra Coronel dice: hola Leo, felicitaciones por la 4ª temporada. Hola Sandrita, te mando un beso. Éxitos y bendiciones. Muchas gracias. También llegó una pregunta, pero como yo tengo una sorpresa. Mire cómo me quedé, parece que se tildó la cámara. Falta pero la carita no. de Elías. ¿Para qué? Ahí está. Como yo tengo una sorpresa. Como celular, como Nokia 1100, me queda así. Que estaría bueno, obviamente, el que está escuchando por la 100.9, que son muchos. Sí, señora. No lo van a ver. Estaría bueno que van a escuchar la canción nada más. Estaría bueno que se vayan al Facebook Live, así ven un videíto. Mirá qué que bueno. va a salir ahora. Buenísimo. Un videíto cortito. Esto me está sorprendiendo, me agarra de imprevisto. Yo Sí. ¿Vos sos parte de esto o no? No, tampoco. No idea. Bueno. Vio que usted no es el único de la sorpresa. No. Por eso Nosotros dije. decimos acá que no hay nada armado, que Es cierto. trae el contenido y nosotros nos enteramos acá en el momento. Yo me entero de todo acá, no sé qué Bueno, pasa. ahora Así que- se cambiaron los roles ¿Viste? por un momento. Mira, ahí estamos dándole tiempo a la gente a que se vaya al Facebook Live. Estoy sorprendido, pero todavía no sé de qué. Imagínate Igual que... después- Sí, me agarra, mirá. Mirá. Después el video igual lo voy a subir a la página de Biblia en Zapatillas Sí, para señora. que la gente lo pueda ver. Pero muy Ustedes bien. lo van a ver de ahí. La gente que corra rápido a abrir el Facebook Live. Pueden seguir escuchándonos por la 100.9, También, agarras el sí. teléfono, Sí. estás escuchando por la radio, agarras el Ahora teléfono, escucha la canción. pones en el buscador de Facebook Biblia en Zapatillas y no sé qué va a suceder. Y- Vayan, pero no sé, vamos a ver juntos qué pasa porque no tengo sinceramente ni idea de lo que va a pasar. Y después leo la pregunta que llegó. Bueno, sí, usted está coordinando, yo ya No sé, estoy... ¿te parece, Elías? Ya estoy perdido, así que... Bueno, me quiero... Jefa diga. Sí, quiero ver, estoy acá, es como si... Mi jefe me pregunta, tenemos que quedarnos un rato más. Vamos ahí al lugar que tenemos que hacer otro trabajo. Y vos sos el jefe. Estamos acá. Nos Y pregunta, sí. pero bueno, si igual vamos a ir. Ese querés ir es como que no es querés ir, es vamos. no, pero le cuento a la gente de la 100.9 que está escuchando, vamos a ver un resumen de la 3ª temporada. Ah, mira. Bueno, a ver, sorprendámonos. Pero tranquilos que esto no se trata de mí, se trata del maestro a quien mi vida le di. Yo le conocí y eso que ni lo vi, no tiene Instagram ni Twitter, pero yo lo seguí. Y él me ha dado la encomienda de predicar el evangelio, pero no por contienda. Eso no quiere decir que yo calle su verdad, aun cuando su verdad ofenda. Tengo la responsabilidad de llevar el amor de Cristo a la humanidad. Me tocó la generación con más fragilidad. Llaman odio todo lo que hiere su sensibilidad. Lo siento, no hay opciones para este mensajero. No hay maneras de encajar en este mundo y ser sincero. Dios primero, segundo y tercero. Yo prefiero ser odiado en vez de embustero. Yo sigo en movimiento sobre el pavimento, en modo resistencia estoy. Con base y fundamento, soy un instrumento. Jesús mi sustento y voy nadando contra la corriente, cumpliendo la misión intensamente, conectado a la... Qué Me bárbaro. pasé. Qué bárbaro. Felicidades, muy bien. No se peleado mucho en los micrófonos, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno, cuántas cosas. Y eso que fue la temporada más corta de Zapatillas. Sí, y eso que fue, te agarré de sorpresa. Sí. Qué bárbaro, pero muy bien. Bien. Cuántas cosas, ¿no? ¿Viste? Veía que había momentos que estábamos con campera, o sea que arrancamos en frío Te hacía frío. y nos ¿no? fuimos pasando. Qué bárbaro, ¿no? Es bueno. Muchas Bueno, gracias. Espero que le haya gustado. Se fue su a la producción, gente sí, muchas gracias. Sí. La verdad que muy Ahora bueno. después lo subimos a la página. Muy grata sorpresa. Bueno, los dejé helados, che. No, sí, me quedé. Mirá que para que yo me quede sin. No, la verdad que yo sinceramente no había preparado, no esperaba Muy nada. lindo ver el trabajo de Betty, que la tuvimos de Sí. invitada. Después Gabriel, que Gabriel está ahora en este momento en el Chaco. Bueno, Esas fotos son de ¿recuerdan ahora. Gabriel Oxentiuk de Viajo por Vos? Sí. Que era esta ONG que viaja por los lugares más inhóspitos del país, lugares donde generalmente no llega nada, ni la política, ni nada, no llega nadie, incluso no llega la religión a veces. Ellos viajan por todo el mundo, incluso van a la selva, al impenetrable del Chaco, Ujú.
que por eso veían las imágenes tan tapados de barro, porque por ahí no hay caminos, Sí. no hay ruta, no hay autopista, no hay nada. Lo hemos tenido acá de invitado, donde ellos nos presentaban lo que hacían, y hoy están por ahí. Sí, Hoy las están fotos viajando. son de ayer. Hoy están viajando, así que cuántas cosas, cuántos invitados. El concejal hoy me escribió, Cristian Cardoso, que estaba ahí en las imágenes, que fue uno de nuestros invitados también. Hoy asumió como intendente, Ajá. así que nos felicitamos ambos. Hoy de la mañana no le conté, hoy nos felicitamos ambos. Él por la cuarta temporada de Villa Zapatillas, yo por su noble cargo. Y la verdad que, bueno, cuántas cosas, Betiana, bueno, muchísimas cosas. La verdad que a veces es bueno mirar un poco para atrás, Sí, ¿viste? sí. Te impulsa a seguir hacia adelante. Recordar a los compañeros, los que han pasado, los que están. Sí, señora. Y bueno, ahora tenemos... Qué bárbaro, ¿no? La verdad. Sí, hoy veía la foto de este muchacho que viaja Ujú. y recordaba el programa ese en el que ¿Viste? estuvo acá charlando con usted. Muy lindo. Muy lindo lo que hacen, sí, muy lindo. Y le confirmamos a la gente que sí, a todos aquellos que donaron, Sí. que no solamente no solamente vino a hablar acá a quedar bien, sino que hoy está viajando, así que le confirmamos a la gente que sí, ya están por allá con los chicos del Chaco. Bueno, Sí. llegó una pregunta. Dice, hola Biblia en Zapatilla, ¿cómo están? Escuchando sus programas, Ajá. vi que había uno donde explicaban que arrebatar y decretar no era bíblico. Arrebatar y decretar. Sí, creo que... porque a mí me cuesta entender las preguntas, digo, las analizo porque me cuesta entender las preguntas. Sí, hay un programa donde decimos que decretar, declarar, arrebatar y todo eso no es bíblico, no tiene mucho fundamento bíblico. Sí. No tiene fundamento bíblico. ¿sí? Ajá. La pregunta es, ¿por qué entonces Mateo 11:12 dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos? Gracias y saludos para todos. Qué bárbaro. No, está bien, está perfecto. Claro, si la pregunta es, escuchando nuestros programas, vi uno que ustedes compartían que no era bíblico decretar, Sí. arrebatar, proclamar y declarar. Pero sin embargo encuentro en Mateo 11:12, esa es la pregunta, ¿no? Sin Que- embargo encuentro en que se Mateo nombra que solamente los valientes arrebatan arrebatan. el reino de los cielos, Sí, ¿no? sí. Ajá. ¿Alguno de ustedes le va a contestar la pregunta? ¿La va a contestar vos? No sé. ¿Alguien la quiere contestar? ¿Usted qué sabe? No, pero digo, no sé, pero digo, alguien, ¿vos qué te parece? Vamos a arrancar por ahí. No, a mí que me parece está bueno. Bueno, a mí que me parece. No, a mí me parece que no es que... Gracias por la pregunta. Claro, no es que esté... bueno, sí, para mí está mal. Sí. Porque es como que uno se pone en autoridad con Dios. Ajá. Cuando uno tiene que ser sumiso ante Dios. Y pedir que sea su voluntad. Ajá. Ponele, yo hace 3 meses que tengo, vos sabrás, que están los chicos enfermos. Que Asumo venimos que sí. Con Bauti y Catalina enfermo, está con fiebre, ahora de hecho está enferma. Y si yo me pongo decreto sanidad, caigo quizás en lo que le pasó a... Bueno, hoy explicamos lo de nuestra oyente que Nuestra se fue con amiga. el Señor. Sí. No hubo decreto que vale. Qué sé yo, y la verdad no sé, y sí me enoja que los chicos estén enfermos, pero bueno, tengo que orar para que Dios haga su voluntad y los conserve lo más sano posible, porque si no creo que es como que me pongo yo en autoridad de decretar y proclamar y... Ujú. ¿Vos? No, bueno, si me podés repetir el versículo que menciona esta Mateo persona. 11:12. Mateo 11:12. ¿Cómo dice Mateo 11:12? El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Bueno, yo entiendo como que, o sea, los valientes van a llegar al cielo, no como que arrebato cosas Ahora. para mí, ¿entendés? Es buena esa. Eso interpreto yo Es buena esa. al escuchar Ahí eso. estoy El buscando. versículo. Si yo soy valiente, puedo llegar al reino de los cielos. Es buena esa. Arrebato el reino de los cielos. No es que me robo el reino de los cielos ni Sí, sí, robo sí. cosas para mí, sanidad, nada de esas cosas, sino que yo al ser valiente tengo la posibilidad de llegar al cielo. Es buena esa. Gracias por la pregunta, no sé si lo dije. Voy a buscar mientras Mateo. Lo que yo quería decir en base a lo que usted estaba argumentando, digo, no me voy a basar hoy en un programa que ya está hecho, en decir por qué no es, ¿no? Mientras voy a buscar en mi Biblia digital el capítulo.
digamos, no voy a hacer eso, decir por qué no es, porque eso ya está hecho. De hecho, esta persona ya vio ese programa, donde está muy bien lo que usted dice y está muy bien lo que usted dice. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo en el pensamiento, en el lugar donde, desde esa posición en la que yo me autopongo, pienso que tengo alguna clase de poder para crear realidades con mi palabra, me pongo en un lugar que no me corresponde. El único que tiene autoridad para crear cosas, por ejemplo, Génesis 1, ¿no? Dios no hizo las cosas con las manos, sino que las habló y fueron creadas. Su palabra tiene poder. El inicio de la creación es un decreto. Él ordenó que se haga tal cosa y se cumple. Bueno, el cristiano no tiene esa autoridad, no tiene ese poder en su palabra de poder crear realidades. No, pues yo digo, bueno, decreto que tengo un Audi A3 que me encanta, 2.0 turbo que me gusta. Sí, y lo decreto y cuando salgo acá de la radio lo tengo ahí en la... No sucede, ¿no? Entonces, como decíamos hoy, de las personas que no son sanas, un montón de cosas, no se puede crear. Pero bueno, no voy a entrar en ese, porque en realidad esa no era la pregunta. No. Pero está muy bien, digo, en el punto que usted dice de cuando yo me pongo por autoridad encima de la autoridad, Claro. ¿no? Porque quizás Dios quiere algo para mí y yo en el desconocimiento de lo que Dios quiere para mí, porque no busco saber qué quiere para mí, yo digo tal cosa. Entonces carecería de sentido, ¿no? Que yo quiera algo y me declare para mí algo que es opuesto a lo que el Señor quiere para mí. ¿Está claro por ahí? ¿Se entiende? Algo que el Señor no te dijo. Exactamente. La historia, creo yo, si el Señor te dijo y entendiste claramente, quiero esto para vos, entonces... Evidentemente sucede, pero cuando el Señor quiere algo para vos, sucede incluso aunque vos no lo declares, Claro. porque debe suceder. Sí, sí. Entonces te das cuenta que no es la declaración, sino que es la voluntad la que prevalece. La que va siempre arriba es la voluntad de Dios. Entonces, por eso está bien lo que usted dice. Pero la pregunta era que si nosotros habíamos explicado esto, lo de arrebatar, que no está bien bíblicamente, y la pregunta es por qué en Mateo 11:12 dice que los valientes arrebatan, Claro. ¿no? Entonces, bueno, será una cuestión de... Esto quizás, creo que la pregunta es que aclare el versículo, no es el que yo explique por qué no es bíblico lo otro. Claro, ¿por qué en la Biblia dice? Claro, Si no es correcto arrebatar, porque ahí dice que los valientes arrebatan. Yo creo que es usado mucho en el evangelismo para iniciar esto que Elías estaba diciendo, de que hay un cierto sector de la comunidad cristiana que son definidos como los valientes, donde ellos son los que alcanzan las bendiciones, que hay una muy mala definición de bendición, que un día lo vamos a aclarar también, donde solamente un grupo, hay gente que alcanza, hay gente que no, ¿no? Esto es cierto, hay gente que alcanza cosas, hay gente que son sanadas, hay gente que no, hay gente que consigue lo que pide, hay gente que no. Bueno, ¿a qué se hace referencia? Equívocamente, ya voy a empezar por ahí, se usa este verso de Mateo para decir que solamente, ¿por qué? Algunos alcanzan, otros no, porque solamente los valientes arrebatan. Solamente los que alcanzan sus cosas son los valientes. Y definen a la valentía con un montón de cosas, ¿no? A veces esto es mucho se aplica para, por ejemplo, el evangelismo de la prosperidad, ¿no es cierto? Solamente los valientes arrebatan. Bueno, vos tenés que ser valiente, tenés que... Y bueno, muchísimas cosas más. Entonces, a veces es usado para eso. Entonces, solamente los valientes, los que desafían, los que tienen una intención, los que coaccionan, que ya hemos hablado en este programa que coaccionar al Señor es imposible, ¿no? Generar en Él una acción es imposible, Él hace su voluntad, punto. Los que, una falsa frase también, que se usa mucho, es que algunos predicadores dicen, en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Quiere decir, ayudar al Señor porque Él no es suficiente. Entonces vos tenés que hacer lo tuyo y Él hace lo de Él, y eso es totalmente antibíblico, y aparte en la Biblia no dice eso. Entonces es como esto, ¿no? Decir, bueno, no sé si el Señor me quiere dar esto, pero por las dudas lo arrebato. ¿Entendés? Yo no sé si mientras el Señor va queriendo hacer algo, yo lo ayudo de mi parte. Me ayudo para que Él me ayude. Eso no es bíblico. Todo es obra del Señor. No hay nada de obra nuestra. Entonces, pero se ha usado, yo lo he escuchado para ese sentido, a Mateo 11, ¿no? Que solamente los valientes lo arrebatan. Pero vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Voy a buscar desde el 11, porque creo que el problema grande de este verso
es la exégesis, es no saber cómo interpretar un verso bíblico. Me parece que es eso. El problema es que a veces es mal usado y se entiende mal de arrebatar, ¿no? De arrebatar el reino de los cielos, ¿no? Vamos a ver. Ahí, lo estoy buscando en vivo, por eso estoy tardando, porque estoy buscando la Biblia. Vamos a leerlo, porque ¿qué pasa? Hay un error frecuente en las personas, que ¿cuál es? Agarrar un fragmento, por ejemplo, como nos decía esta persona, Mateo 11:12, o sea que solamente se agarran del 12 y sobre eso hacer un fundamento, ¿no? Hacer una creencia, un fundamento solamente en algo que es aislado de todo el párrafo, incluso del libro, incluso de la intención, incluso de la época. Y es un poco peligroso hacer eso. Y eso incluso, imagínate con la Biblia, pero lo haces con cualquier cosa. Si vos agarras un libro de historia argentina y solamente te quedas con un renglón, te puedes inventar tus propias historias. Si vos agarras la Constitución y agarras un solo renglón, te llevas a imaginar que vos legalmente podés hacer lo que muchísimas cosas. Entonces, vos tenés que leer en contexto. No se lee porque la pregunta es ¿por qué Mateo 11:12 únicamente? Bueno, hay que ver qué significa Mateo 11:12 leyendo todo lo demás y viendo en contexto. Hay algo que tenemos un problema todos, y yo lo he tenido en algún momento, y creo que en algún punto lo tengo, pero cada vez lo tengo menos, me estoy vaciando de ese defecto, es que nosotros, los occidentales, lo que vimos en América, entendemos la Biblia como occidentales. Ahora, ¿por qué? Leemos la Biblia con nuestro pensamiento, con lo que traemos de fuera del Señor, con lo que decimos del mundo nosotros, con nuestra propia opinión, con nuestra cultura, con nuestra propia filosofía, con nuestra idiosincrasia, no sé si lo dije, ya lo dije, con nuestro lunfardo, con nuestras costumbres. Leemos con todo eso. Hay una frase que dice, es imposible llegar a la Biblia limpio. Uno llega con todo lo que tiene. Entonces, un gran defecto, que yo a través de los años he ido teniendo lo menos, es entender que este es el gran defecto. Entender que cuando en la Biblia se cuenta una historia o se refleja un pensamiento del pueblo judío, pensar que los judíos tenían el mismo razonamiento que nosotros. Porque el razonamiento humano está sujeto a donde vos vivís. ¿Se entiende? Entonces, no, porque esto es como criollo, es como un porteño, ¿viste? Pensaba que esto en la viveza criolla no tiene nada que ver. Entonces, eso es indispensable pensar de esa manera, que el contexto cultural donde está escrita la palabra es en una cultura que no es la nuestra. Entonces, tenemos que intentar pensar, aunque la palabra de Dios es universal, tenemos que intentar pensar, cuando vemos hechos históricos en la Biblia, en qué momento y cómo pensaban con su cultura, con su idiosincrasia, incluso con su religión, que incluso era diferente a la nuestra hoy. Aunque venga de la misma, nosotros no somos judíos. Entonces, creo que lo aclaré eso también con el tema, ¿se acuerda cuando hablamos del tema de que las mujeres no podían cortarse el pelo y demás? Bueno, para nosotros, fíjate lo que significaba para ellos, aquellos que vieron aquel programa, para nosotros tener el pelo corto no significa absolutamente nada. Y a ellos significaba un montón de cosas, ¿no? Significaba gente que andaba por malos caminos, gente que hacía cosas promiscuas. Para nosotros no significa nada. Con ese ejemplo tenés que entender toda la Biblia. Hay cosas que a ellos les van a parecer de una manera, con una interpretación, que no nos sirve a nosotros verla de esa manera o verla de nuestra manera. ¿Me explico? Entonces creo que ese es un gran problema de entender que la Biblia, leer la Biblia como si fuera occidental, porque no es así. Eso es el gran problema. Hay que fijarse el contexto. Exactamente. Bueno, me pasó hace poco que charlando con mi novia. Se va a enojar porque no le mandó saludos a usted. No, bueno, ahora no me podía escuchar porque no estaba en casa. Ajá. Así que le dije, ¿que me escucha? No. Yo le ahorro problemas, ¿vio? Porque... No. Después igual la mando a YouTube. Muy bien, muy bien. Me pasó que, bueno, estamos hablando de una problemática que yo tenía. Y ella me pasó un versículo. Sí. Yo busqué interpretarlo, como usted dice, busqué leer todo el capítulo, ver en el contexto que estaba, a quién estaba dirigido, porque quizá ella me lo pasó como diciendo, el Señor te está diciendo esto. Pero yo busqué interpretarlo porque, era algo que el Señor le decía a Moisés. Bien. Por ejemplo, yo busqué, no se lo dice al pueblo de Israel o no, ¿me entendés? ¿Cómo va a ser para mí si era para Moisés? Era algo sobre un pacto, bueno.
y como que se me enojó, ¿viste? Me decía, Ah. casi me dice, ¿cómo Bienvenido al club. ¿qué Bienvenido al interpretación club. estaba Tan, buscando? tan, tan. Si, o sea, es para vos, no te das cuenta que es para vos. Y le pregunté, le digo, este versículo, le digo, vos me lo dijiste de memoria porque te acordaste y justo para el problema que yo te estaba contando, porque si fue así, yo pensé eso, entonces por eso busqué interpretarlo, si era realmente para mí. Sí. Sí. Es la manera Me dice, correcta. no, esto me acaba de llegar recién, el Señor me lo está diciendo que te lo diga. Ajá. Por eso te pasé textualmente solo este verso. Ujú. Bien. Como, viste, diciendo, el Señor te está diciendo esto a vos ahora. Ujú. Entonces, yo creo que dije, ya fue, ¿no? ¿Qué interpretación voy a Sí. tratar de buscar si ya me lo está diciendo? Lo recibí recién del Señor. Perfecto. Y bueno, eso admiro de ella también, que tiene esa comunión con el Señor, que se da cuenta con claridad cuando Dios le habla. Cuando es y cuando no es. Sí, sí. Perfecto. Bueno. Está muy bien. ¿Usted quería decir algo? No. Bueno, entonces, me voy a empezar por ahí, porque si no yo la empiezo de larga. Esto es interesante, como decía Elías, ver el contexto. Porque muchas veces cosas que están en la Biblia, como dice Elías, no son dirigidas a nosotros. Muchísimas Eso veces. cuando él decía, no está mal que investigues y que vayas Siempre. para atrás. Porque ahí ponele versículo, qué sé yo, que cuando le dice, yo soy un queso para la memoria. No, yo por ejemplo, si yo agarro, Cuando por ejemplo... dice de las millones, a Salomón creo que le dice, o te daré, no sé. No, eso es cuando... Todo lo que toques, sí, tú, bueno, cuando hace el pacto. ayúdame. Sí, es difícil, pero... ¿Pero me interpretas? Sí, tengo que interpretar, es difícil interpretar. Cuando hay un pacto con el pueblo donde dice que nunca se enfermarán, que serán prósperos en todo, que todo lo que pises. Es. Yo te digo que eso no va a suceder, así te lo diga. Claro, si viene a mí ahora y mira, Así te el lo diga Señor Dan. me dice que esto, yo le digo, pará, Catalina está con fiebre. Eso no va a suceder, así se lo diga a su amigo Dante Gebel, que a mí no me gusta mucho, pero le mando un abrazo igual. No nos va a escuchar igual. No va a suceder. Por más que venga y diga todo lo que pise con la plata, no. Bueno, en ese caso no es para nosotros. Pero bueno, no importa, no me quiero ir del tema. Pero se entiende, siempre hay que interpretar o buscar con exégesis. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios a veces está en el mensaje. El mensaje es un vehículo para el mensaje. A veces el mensaje no es literal. Si yo tomo literal, a veces pueden pasar cosas, ¿no? Como por ejemplo esto que nos trae hasta acá, y hay que arrebatar porque solamente es de valiente. Entonces hay que ser valiente. Vamos, los valientes, hay que arrebatar el cielo. No es literal. Si yo tomo literal, a veces el mensaje es el vehículo para el mensaje. ¿Hay algo que el Señor quiere decirme? Sí. Es literalmente lo que dice acá, que yo, por ejemplo, imagínate si yo agarro el Antiguo Testamento y cuando los chicos se portan mal, leo el versículo, porque los hijos que causan vergüenza a sus padres deben ser llevados a la plaza y ser apedreados ante todo. ¿Qué hago yo? Soy un asesino. Claro, Entonces no puedo yo tomar literalmente todo lo que sucede y debo ver en el mensaje el Señor tiene un mensaje para mí, ¿no? Por eso es tan personal, porque si leemos los tres, por ejemplo, que estamos acá en vivo, si leemos los tres el mismo versículo de donde sea, el Señor tiene una palabra personal para cada uno, mientras tanto no sea un estatuto que es para todos, mientras tanto no sea una orden para todos, un reglamento como para seguir en una comunidad cristiana, pero si es un mensaje personal, podemos leer los tres, el mismo versículo, y el Señor va a tener en el mensaje un mensaje personal para cada uno. Por eso no puedo yo tomarlo literal, no puedo tomarlo como lo leo y digo, esto es para mí. Bueno, yo tengo que pedir al Espíritu Santo, decir, en esta frase, ¿qué es lo que vos me querés decir? Esa es la manera correcta. Y ver el contexto histórico, estudiar con conocimiento. Entonces, en Mateo 11:12 dice esto, que los valientes, la frase era, a ver, que ya me la anoté, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Perfecto. Vamos a tener en contexto, vamos a ponernos en contexto. Jesús está hablando, Jesús ya empieza con su labor, con su ministerio. Jesús está hablando, está empezando a predicar en los pueblos de donde eran sus discípulos, ¿no? Entonces, en el mismo momento, Juan el Bautista está preso, ¿no? Juan el Bautista está preso. Y injustamente, lógicamente. Recordemos que Juan el Bautista es quien anuncia la llegada del Mesías, ¿no? Recordemos que es pariente de Jesús también. Entonces, y que es mayor en edad que Jesús. Entonces, su rol fue siempre anunciar y predicar algo totalmente radical a lo que venía sucediendo. Entonces, está preso en ese momento porque
Herodes Antipa tiene un problema, bueno, que un día lo vamos a comentar bien. Tiene un problema que no le gusta a Juan, y tiene un problema con su mujer, y tiene una historia media extraña con su hijastra, y pasan un montón de cosas. Entonces le piden la cabeza después de Juan. Entonces Juan va preso. Entonces, en ese contexto Jesús está predicando, y vamos a leer lo que dice Mateo 11, que era lo que esta persona nos manda. Dice así, que lo voy a leerme otra vez porque tengo el micrófono. Dice desde el verso 11, desde el 1, digamos, 11:1. Dice: cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias en otros pueblos. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos. Juan el Bautista tenía seguidores también, tenía gente que trabajaba con él. Dice, para que le preguntaran a Jesús. Juan el Bautista está preso. Sus discípulos, los seguidores de Juan el Bautista, lo van a ver a la cárcel, y Juan, que le dice, vayan a donde está Jesús y háganle preguntas. Dice, y lo mandó a sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús. Los discípulos de Juan le preguntan a Jesús, en el verso 3, ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? Acá hay un conflicto, por eso hay que entender. ¿Usted está escuchando? ¿Está interpretando? Bien, perfecto. Señor. Pensé que se había dormido, ¿no está bien? No, está perfecto. Entonces, ahora tengo un mensajito para leer. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hay un momento de confrontación donde Juan, desde la cárcel, se siente mal, ¿no? Está con sus necesidades bajas, ¿no? Está con sus vitaminas bajas, emocionales, espirituales, ¿no? Está angustiado. Entonces, ve que están pasando tantas cosas injustas que le manda a hacer esta pregunta. Hay una crisis espiritual de Juan en ese momento. Entonces, le manda a decir, ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? ¿No? Incluso sabiendo Juan quién era Jesús, incluso siendo familiar, incluso un montón de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque hay que entender en el contexto en lo que pasan las cosas, siempre digo lo mismo. Entonces, ¿por qué? El pueblo judío estaba esperando un Mesías que tenía la característica, por lo menos en la historia que ellos veían como su propia historia, es como leer la historia nacional, es como si estudiáramos historia argentina nosotros, en su pasado, en sus antepasados, un Jehová que era Jehová de los ejércitos, era conocido así, ¿no? Como un superhéroe. Claro. No, un tipo de armas tomar. Ajá. Por ejemplo, ¿como qué? Como cuando Abraham va a conquistar a los que habían secuestrado a su sobrino, ¿no? Y solamente a Lot, que era su sobrino, y solamente con 300 y pico de hombres, 318 creo que era, no viene al caso, con 300 gente, empleados, no eran ni siquiera, eran sus empleados, criados de su casa, dice, o sea, eran gente, Abraham tenía campos, era gente de su casa. Había enfrente, ¿contra quién pelearon? Contra enfrente una alianza de por lo menos 4 naciones que nadie les podía ganar, ¿no? Y se llevan a Lot. Es como vos, por ejemplo, o como yo, no sé, cada uno en su rubro, digo, ¿no? Van 300 empleados contra 4 naciones que habían hecho una alianza, ¿no? Ujú. Y va Abraham, ¿quién lo acompaña? Jehová de los ejércitos. Con 300 changos, lo hace pedazo a todo y se lo trae a Lot y se trae todo el botín, ¿no? Entonces, como Josué, cuando tiene que ir con las tierras de los cananeos a conquistar la tierra, eran los menos, eran los desvalidos, eran los que no sabían pelear, van y ganan. Entonces, ¿qué estaba esperando el pueblo actual en ese momento? ¿Qué esperaba? El Jehová de los ejércitos, el que nos venga a rescatar en esta oportunidad, ¿de quién? De los romanos. Claro. El Mesías, ellos esperaban que el Mesías fuera un tipo de arma de espada en mano y a cortar cabeza derecho. Por eso cuando entró con el burro lo alabaron, Exactamente. lo Entonces ellos aplaudían. tenían este pensamiento. Por eso después es el mismo pueblo el que lo recibe, el que después lo rechaza. Claro. Entonces, viste que la Biblia dice, por cuanto a lo suyo vino, mas a lo suyo no lo recibieron. Ese rechazo del pueblo nos permite a nosotros pertenecer de esa gracia, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Más cual los que lo reciben son parte. Entonces, ¿qué pasa? Había un pensamiento, una idiosincrasia en el pueblo, donde el Mesías, ¿qué iba a hacer? Iba a ser el enviado de Jehová de los ejércitos. Ujú. Iba a agarrar del emperador romano para abajo, iba a cortar cabeza donde sea y los iba a liberar. Entonces, ¿qué pasa? En ese pensamiento es lo que vos esperabas. Te viene un Jesús, un Mesías que era un hombre de armas físicas no tomar, sino que replantea que la batalla es espiritual, ¿me entendés? Y que la cosa es resistir, porque nuestra recompensa es otra y no es esta,
Nuestra justicia no es sacar a los romanos de nuestra tierra, ¿no? Y acá no va a haber batalla campal, no va a haber espada y cortar cabeza y ni matar filisteos, no va a haber nada de eso. La gente me dice, bueno, entonces vos no sos. Claro. Porque yo estoy esperando el que yo conozco de la historia, mi historia de mi propio país, el que viene y con 3 changos te hace una historia. ¿Me entendés? Entonces, bueno, no es ese Mesías el que la gente espera. Entonces, ve que pasan cosas injustas, las cosas siguen pasando y cada vez peor, ¿no? Cada vez, desde Herodes el Grande, que manda a hacer el censo para encontrar a Jesús, para matar a los niños, desde Herodes Antipas, que es otro, que no es Herodes el Grande, que lo manda a encarcelar a Juan, desde la formación de los fariseos, que están embarrando la cancha a lo loco, en vez de ayudar, están embarrando. El tipo de la espada, el imperio romano cada vez más grande, se expande por todos lados, hasta Macedonia. Hacen lo que quieren, ¿no? Lo obligan a pagar tributo. Están pasando unas cosas injustas, obligan a pagar tributo, te hacen cambiar de religión, te meten preso cuando soy inocente, te agarran tus mujeres, te agarran tus hijos de esclavos, hacen lo que quieren, ¿no? Una situación de injusticia, pero ¿viste ese sentimiento de amargura? Bueno, y ellos estaban esperando a Superman. Entonces, cuando Cristo viene con un mensaje, entre comillas, digo de paz, porque no es de armas tomar. No es un mensaje de paz, pero digo, es un mensaje diferente, de una batalla espiritual, de una recompensa espiritual, de lo que va a venir mejor que lo que estamos viviendo ahora. Que todo lo que pasemos va a ser compensado. Vamos a terminar pensando, todo valió la pena. Ese es el pensamiento de Jesús. Entonces la gente dice, no, este no es Superman este. ¿Me entendés? Entonces, estaban pasando un montón de cosas feas y graves y cada vez más. No era que todo se había calmado porque había nacido Jesús, era peor. Entonces, Juan en un momento de angustia dice, ¿sos vos? Le manda a preguntar, ¿sos vos realmente? ¿O hay que seguir esperando a otro? ¿No? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Entonces, ese es el contexto. Entonces, y Jesús le contesta a los discípulos de Juan y le dice, Jesús les respondió, Mateo 11, verso 4, regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver, los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Fíjate que dice que los ciegos ven, pero no dice que los pobres se hacen ricos. A los pobres les llega el consuelo de la salvación de la vida eterna, ¿no? Que esto es algo nuevo, es las buenas nuevas que ellos no esperaban. Entonces, eso es para tener en cuenta para el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Sí, sí. Los cojos caminan, los ciegos ven, pero los pobres no se hacen ricos. Esperan la salvación. Esa es la recompensa del pobre. Entonces, entre comillas, entre paréntesis, sigamos. Verso 6. Y continúa Jesús diciendo, Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan, a los que siguen. Ahí vamos entendiendo un poco quiénes son los valientes, ¿no? Los que siguen a pesar de las cosas, no por conseguir cosas, sino a pesar de las circunstancias. Dios va a bendecir a los que me ven hacer estas cosas y no me abandonan. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo, y hay una pausa y lo explico. Jesús estaba predicando, ¿me sigue? Sí, sí. Aparecen los discípulos, esto era todo en vivo, que es como debe ser, que es como es mi opinión bíblica acerca de cómo es el evangelismo hoy en día. No es piramidal, es que una bajada de línea, uno le dice al otro, el ungido le dice al otro y me llega a mí. Esto es una mesa redonda donde todos podemos preguntar y repreguntar. Es la verdadera religión, es el verdadero cristianismo donde todos podemos estar y preguntar. Es más unos al lado de otros que unos arriba de otros. Entonces, ¿qué pasa? Jesús estaba predicando y había gente. Venía un chango que tenía una pregunta y nomás lo interrumpía y le hacía la pregunta. Por eso veo yo que no es tan lineal ni tan sacerdotal, sino que es más plano, donde todos podemos hablar y repreguntar y contestarnos cosas uno con otro. Entonces, esto le preguntan, ¿qué pasa? La gente que está escuchando el mensaje de Jesús escucha lo que dicen los discípulos de Juan, ¿no? Porque la pregunta fue en vivo, fue al aire, lo escucharon todos, ¿no? Que los demás dijeron, bueno, hasta que uno termine de hablar con esta gente no vamos a otra vez volvemos. No, estaban ahí, había gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús le termina de contestar a los discípulos de Juan, continúa con lo que estaba hablando, continúa con su gente que tenía ahí en el momento, con los oyentes. Entonces, ¿qué pasa? Por esa interrupción que hacen los discípulos de Juan, Jesús empieza a hablar a la gente que lo está escuchando, le empieza a hablar de Juan. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, que estamos dos en la conversación y llegás vos, yo te hago una intro de lo que estamos hablando. ¿Se entiende? Para que vos no te quedes colgado en la conversación. Bueno, pasa exactamente lo mismo. La gente ve interrumpido el mensaje, nombran un tal Juan que nos manda que esto que el otro, entonces Jesús empieza a hablar de Juan, para que la gente no quede colgada de lo que estaba pasando. ¿Se entiende? ¿Cómo es el contexto? Entonces,
Y le dice, cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan. Y él no venía hablando de eso. Entonces, hace la introducción para que la gente no quede colgada con lo que estaba pasando. Y dice, y les dijo, cuando ustedes fueron al desierto, a la gente que estaba escuchando le dice, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado, como las cañas que dobla el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido de ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en los palacios, como los reyes. ¿A quién vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí. Entonces, no era un tipo que porque Juan servía al Señor. Dice que Juan era el Elías que iba a venir. Era un verdadero profeta. Entonces, que nada más y nada menos anunciaba el nacimiento de Jesucristo. No era un tipo que andaba bien, no era un tipo que era bendecido. Vivía en la selva y se tapaba con ropa de animales, ni siquiera comía lo que comían los otros. Era un tipo que por eso estaba doblegado, por eso dice, ¿usted lo han visto doblado como una caña? O sea, un tipo frágil. No. Pero por ser profeta, ¿lo han visto vivir en vida de lujo? No, esa es vida de reyes, le dijo, no es de profeta, es de reyes. ¿Han visto un profeta? Sí, le dice. En realidad, dice Jesús, Juan era más que un profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo, yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Y mira lo que dice acerca de Juan, que es muy interesante, dice Jesús. Le comenta a la gente que está escuchando ahí. Le dice, les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. No hubo hombre más importante que Juan el Bautista, ¿no? Con todo el plan y el propósito que Dios tenía para la vida de Juan, Juan tenía un bajón espiritual cuando estaba preso, ¿no? Imagínate si no nos podemos bajonear nosotros. No, que esto yo vivo al top, vivo arriba, nada, basta, mentira. Se bajonean, no hay tipo mejor que Juan hasta ese momento y el tipo estaba bajón. Qué fácil es también cuando tenés un problema y se te viene el mundo. Orá y no pasa nada. Y se te viene el mundo, se te viene el mundo abajo. Es lo que pasa porque es parte de nuestra naturaleza humana, ser frágiles. Entonces, él le empieza a contar a la gente quién es Juan. Dice, pero fíjate lo que dice también, que es muy importante. Dice, les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Escuchá, hablando humanamente, ¿no? Si bien tenía un propósito, pero en la tierra. No ha nacido un hombre de una mujer más importante que Juan. Pero en el reino de Dios, que no es este, ¿se entiende, no? Dice, la persona menos importante del reino de Dios es superior a Juan. De la tierra Juan es el mejor de todos. Pero el más chiquito del cielo, del reino de Dios, es mejor que Juan, ¿no? En comparativa a qué, lo que ustedes ven acá, prácticamente sin importancia en comparación a lo que hay arriba. ¿Se entiende? Juan realmente es un profeta, realmente es el nacido de mujer más importante que hay. Pero en comparación al más pobrecito del cielo, no es nada. ¿Entendés? Es simple el mensaje que él está dando. Y dice, el versículo, ahí llegamos a lo que esta persona nos mandó, Mateo 11:12. El 12 dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza. Estoy leyéndola, para entenderlo bien, estoy leyendo la versión Telea, traducción al lenguaje actual. Dice, después voy a leer la original, o voy a leer la original primero. Dice, La original primero. bueno, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se da vida y los valientes lo arrebatan. Ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué hay? Que leer diferentes tipos de traducciones para poder entender bien. ¿Por qué? Porque no es que la Biblia tiene errores de traducción, sino que hay Biblias que no solamente expresan lo que está escrito, expresan lo que está, sino que encierran lingüísticamente un pensamiento para que cuando vos lo leas ya te llegue básicamente la explicación. ¿Entiendes? Sí. Entonces, por eso hay diferentes versiones. Esto es lo que esta persona nos manda. Ahora, para entenderlo un poco mejor, le venía leyendo la versión traducción al lenguaje actual, la versión sencilla, para todo aquel que no entiende mucho, es una versión que recomiendo. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza. Se estaba despertando la gente, ¿no? Este movimiento a raíz del nacimiento de Jesús. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, a pesar de sus problemas, a pesar de las cosas que están pasando, ¿no? Y está pasando, lo que le dije hace un ratito, está pasando de todo. Yo llegué, dice Jesús, el Mesías soy yo. Él confirma, cada vez que le preguntan si él es el Mesías, él dice que sí, ¿no?
Incluso cuando dice después, más adelante, ¿cómo veremos a Dios? Me dice, si me viste a mí, viste a Dios. Punto. Soy el mismo, es la misma persona. Entonces, siempre se hace cargo de quién es Él. Ahora dice, que yo haya venido no te va a solucionar toda tu vida. No te va a solucionar todos tus problemas, ni todas las injusticias que vos estás viendo, no se van a terminar. Si vos esperabas eso, sorry, pero no va a pasar de esa manera. El mensaje era otro. Entonces, dice, pero fíjense en que el reino de Dios, lo que estamos compartiendo, el mensaje de salvación que trae Jesucristo, avanza a pesar de que las cosas suceden mal, ¿no? Es a pesar, es lo que le decía al principio. No es vengo a solucionar, sino vengo a traer este mensaje que es resistir a pesar de que las cosas sigan pasando, a pesar de que las cosas sigan estando mal. Dice, entonces nos sitúa en el tiempo, desde el nacimiento de Juan, que es unos años mayor que Jesús, hasta ahora, nos pone en el tiempo, donde Juan, en el ministerio de Juan, empieza a ejercerse y él empieza a anunciar la llegada del Mesías. Dice, desde el nacimiento de Juan, desde los días de Juan, hasta hoy, que estoy diciendo esto, el reino de Dios comenzó a avanzar, ¿no? Porque aquellos empezaron a tener nuevas esperanzas cuando Juan empieza a anunciar la llegada del Mesías. La gente empieza a tener una esperanza. Entonces, el reino de Dios viene avanzando desde Juan hasta que estoy diciendo esto, a pesar de que hay problemas. ¿Se entiende cuál es el mensaje? A pesar, eso, imagínate a Jesús hablando con la gente y él está diciendo esto. A pesar de que hay cosas que están sucediendo, desde que Juan empieza con lo suyo, hasta hoy que estoy diciendo esto, el reino de Dios avanza igual a pesar de las cosas, ¿no? Hay gente que se está entregando, hay personas que están recibiendo sanidad, hay personas que están creyendo, hay personas que están creyendo en que yo soy el Mesías. Sin embargo, están pasando cosas, pero avanzamos igual. Esto hace 30 años, dice Jesús, esto no existía, ¿no? Juan el Bautista empezó a anunciar, empezó el ministerio y las cosas están desarrollándose y el reino de Dios se está haciendo presente, se está haciendo visible, incluso a pesar de que las cosas están mal. Eso es lo que está diciendo. Entonces, sigamos. Dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿De qué? Del reino. Entonces, es esto, llegué al mismo punto, donde dice solamente los valientes lo arrebatan. No tiene, a pesar de haber sido usado, la intro la hice así, a pesar de haber sido usado por muchos comentarios, muchas prédicas sobre la prosperidad de arrebatar el reino de los cielos y todos sus beneficios, vemos claramente que no tiene mucho que ver con eso, sino que tiene que ver con un mensaje que el Señor está dando a seguir adelante a pesar de las cosas y a ser visible. Viste, cuando vos ves todo negro, no ves bien el panorama. Entonces, hacer visible que el reino de Dios y la esperanza está desarrollándose, está progresando a pesar de las cosas. Y dice, ¿desde cuándo? Bueno, desde que Juan empezó hasta hoy. Ustedes no tenían esta esperanza antes, no sabían cuándo iba a pasar. Ustedes tenían un histórico Mesías que iba a aparecer, pero no sabían cuándo iba a ser. A partir de, dice, de los días de Juan hasta ahora, pueden ver que Juan empezó a anunciar al Mesías y que yo soy la profecía cumplida. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? De una promesa al aire histórica a ver que las cosas están pasando. ¿Hay diferencia o no? Eso es lo que está diciendo. Las cosas siguen pasando mal, pero el reino de Dios ha avanzado. De una promesa histórica que nos contaban nuestros abuelos, a Juan que decía que iba a venir, y a yo que me hice presente, ¿tenés diferencia o no? Tenés un montón de diferencia, ¿no? Entonces, pero las cosas siguen siendo malas. Bueno, pero el reino de Dios avanza. Dios va por todo. Avanza y esto va a seguir. O sea, y dice va a seguir porque el reino de Dios continúa hasta el sacrificio. Y después continúa con la iglesia primitiva, hasta nuestros días. Entonces, él dice el Señor, el reino de Dios avanza a pesar de que hay problemas, a pesar de nuestros enemigos. ¿De quién está hablando? Como decía hoy, de Herodes el Grande, que quería matar a Jesús cuando era niño, de Herodes Antipas, que tiene a Juan el Bautista preso, de los fariseos, que hacen de la religión un comercio, un negocio, y son realmente, como dice él, sepulcros blanqueados, que son por dentro muertos, pero sin embargo aparentan una actitud de piedad, pero en realidad no explican nada, no enseñan nada y solamente les gusta hacerse ricos. Entonces, son todos sus enemigos. ¿Qué es lo que él está diciendo? El reino dice la versión, vamos a ir a la versión original, que era lo que nos habían preguntado. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. Sí, claro. O sea, el reino de Dios está siendo, en este momento, en el momento en que Jesús está hablando, está siendo atacado constantemente, ¿no? Los cristianos empiezan a ser perseguidos, no pueden juntarse. Incluso Jesús lo que está haciendo hablar en público no se puede hacer. Los profetas como Juan están siendo metidos presos injustamente por hacer nada. Los matan. Hay un montón de cosas, ¿no? Como dije hoy, son llevados esclavos, tienen que pagar tributo al César. Sufre violencia. Es todo con violencia.
¿Me entendés? Todo lo que está pasando culturalmente y geopolíticamente en ese momento es todo violento. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. Ahora, ¿qué hace cuando vamos a esa versión? Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hace una comparativa en el ímpetu, en la intención, ¿no? En Roma va por todo. Ahora, esto es un juego de palabras que si tendría que entrar a explicar el tema del griego, que viene cuando dice violencia, solamente los violentos lo arrebatan, porque quiero aclarar que cuando dice valientes, lo dice en una sola versión de la Biblia, que es la Biblia del Jubileo. Es la única versión que dice los valientes lo arrebatan. Todas las demás versiones, menos la TLA, dice los violentos lo arrebatan. Entonces, esa traducción, primero que la Biblia no fue escrita originalmente en castellano, ¿no? No es el idioma original, sino que está escrito en el Nuevo Testamento, escrito en griego generalmente. Y viene la palabra violento, cuando dice los violentos lo arrebatan, la palabra violento viene de viastes, que es de una persona, del griego viastes, que es tener una actitud proactiva, ¿no? Entonces, se entiende mejor, por esto digo, se entiende mejor cuando uno lee, por ejemplo, la Biblia TLA. Solamente aquellos que persistan, que tengan una actitud de ir por todo en cuanto al reino de los cielos, en cuanto habla de la salvación, no por todos los beneficios, ¿no? Entonces, aquellos que tengan una actitud, él hace la comparativa con la violencia que está ejerciendo los enemigos del reino de Dios, ¿no? Entonces, los violentos tienen una actitud que van por todo, no piden permiso. Entonces, y están siendo violentos. Una actitud que es muy diferente cuando dice en griego el reino de sufre violencia, a los violentos lo arrebatan. La palabra en griego es diferente, no es la misma palabra. Entonces, habla de una actitud. ¿Me explico? Habla de una actitud de seguir adelante. Solo lo que permanezcan, dice la versión que leímos para explicársela a la gente sencilla, dice, aquellos que logren mantenerse, ¿no? Aquellos que logren mantenerse, la gente que es valiente y decidida, logra formar parte. Entonces, aquellos que persistan, aquellos que resistan, a pesar de que los enemigos del reino de Dios lo atacan con violencia, son aquellos que logran formar parte del reino. ¿Me explico? Entonces, hay una explicación básica que no tiene nada que ver con arrebatar ni bendiciones, ni arrebatar los tesoros de los cielos, que es generalmente lo que se dice. No tiene por lo menos nada que ver con este versículo. Fíjate, si vamos un poquito más, fíjate, tenemos tiempo todavía. Fíjate lo que dice, para terminar de entender. Dice, bueno, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué dice Jesús? Acá no hay desprevenido. Si ustedes estaban con las escrituras en mano, ustedes saben que toda esta violencia que está pasando, incluso lo que le está pasando, no olvidemos que hace referencia a Juan, ¿no? Todo lo que está pasando, un inocente, un profeta preso, y con el final como termina, con la cabeza en una bandeja, o sea, todo lo que está pasando estaba anunciado. La persecución del reino de Dios estaba anunciada. Acá no hay sorpresa para nadie. Eso es lo que está diciendo. Dice, Dios ya había anunciado que todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Si en realidad tienen oídos, presten atención. Entonces, ¿qué pasa? Porque también era esto, ¿no? Este pensamiento un poco de los amigos de Job. Y bueno, pues si vos eras profeta y estás preso, entonces porque no eras profeta. Si vos estabas predicando a alguien poderoso y termina ¿se entiende? Había un resentimiento confrontado entre lo cultural, lo político y lo religioso. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo judío decía, bueno, el Mesías nos viene a sacar a los romanos de encima. Si un profeta predica a un Dios todopoderoso, en teoría, ese Dios todopoderoso no debería permitir que lo lleven preso. ¿Me entendés? Ahora, y no pasaba nada de eso. Todo lo contrario, cada vez más problemas. Entonces, Jesús confirma, porque seguramente se murmuraba de Juan, viste que terminó preso, al final no era, ni este es el Mesías, ni el otro es el Elías, ni el profeta. Entonces, Jesús que está hablando bien de Juan. ¿Me explico? Decir, hizo todo bien, lo que hacía estaba bien, bíblicamente la palabra anunciaba que Juan iba a llegar a cumplir el rol de profeta. Jesús está hablando bien de Juan. Me explico, porque seguramente se murmuraba de Juan, que por qué Juan estaba preso y un montón de cosas, y se cuestionaba todo automáticamente, que ahora vamos a llegar ahí, que ese es el origen. Jesús está hablando, después de la interrupción de los discípulos de Juan, Jesús está hablando bien de Juan y está diciendo
todo lo que Juan estaba haciendo estaba bien. No importa si termina preso. Lo que él estaba haciendo estaba bien, no es consecuencia de nada lo que le pasa. ¿Me explico? Ese es el mensaje. Entonces, dice, y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Si en verdad tienen oídos, presten atención. Fíjate si tiene sentido lo que te voy a decir, no. Del 16 en adelante. Me fui un poco más, pero ves que tenés que entender el contexto para poder aplicar un verso, una frase. Dice, el que tiene oídos, oiga. Ustedes, dice la gente, que está ahí parada escuchándolo, dice, los que viven en esta época son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y se gritan con otros niños. Viste que los chicos en la plaza siempre se pelean. Se ve que eso no ha cambiado, eso es de todas las culturas. Viste que siempre te bardeas con alguien. Cuando sos chiquito, digo, ¿no? Se gritan cosas, que esto, que lo otro, bueno. Y dice, ¿ustedes saben qué son? Le dice al pueblo judío que lo está escuchando. Son como los niños que se sientan en la plaza, ¿qué? A pelear con otros chicos. Así son ustedes. Le dice. Y dicen, los niños, ¿no? En esta moraleja que hace. Dice, tocamos la flauta, pero ustedes no bailan. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloran. ¿No? Y dicen, o sea, como que, le dice, ustedes son como niños, ¿sabe qué? Se pelean con otros, a ver quién tiene la razón. Dice, y en realidad no se conforman con nada. Y Jesús le dice, ustedes dicen, tocamos la flauta y nadie baila. Contamos cosas tristes y nadie llora. O sea, no están conformes con nada, ¿no? Con esto que yo estoy explicando. Seguramente, se entiende que seguramente estaban hablando mal de Juan, ¿no es cierto? Y que estaban diciendo de que Juan no era profeta y que Jesús no era Elías, no era el Mesías. Entonces, él encierra todo y dice que todo lo que estaba haciendo está bien hecho, a pesar de que las cosas estén mal. Entonces dice, mira, ustedes decían, porque Juan Bautista ayunaba, ustedes decían que dentro de él había un demonio. Ya lo expliqué hoy que Juan el Bautista tenía una dieta muy especial y demás. Entonces, la gente, Jesús le dice en la cara, ¿ustedes saben qué decían? Que porque Juan hacía una vida diferente, una vida consagrada al profeta, ustedes decían que Juan estaba endemoniado, porque vestía ropa de animales, se vestía... Bueno, ustedes decían que estaba endemoniado. Dice, luego vine yo, dice Jesús, les dice en ese momento, el Hijo del Hombre, que como y bebo, en comparación de Juan que ayunaba, ¿no? Y ustedes dicen que soy un glotón, un borracho, que soy amigo de gente de mala fama, y soy amigo de la gente que no obedece a Dios. Dice, ¿te das cuenta? A ustedes no les gusta nada, le dice Jesús. Se entiende que seguramente ellos estaban hablando mal. Esto queda claro. Van a criticar todo. Exacto. ¿Saben qué son ustedes? Como niños que no se conforman con nada, que se pelean uno con los otros. Uno, los defensores de Juan, eso está hablando. Los defensores de Juan van a decir que era un profeta. Pero ustedes, ¿qué van a decir? Que porque ayunaba y tenía una vida especial, una dieta especial, estaba endemoniado. Ahora vine yo, los defensores míos, ¿qué van a decir? Que yo soy el Mesías. Pero los otros, los de Juan, ¿qué van a decir? Que porque yo me siento con prostitutas, me siento a comer con recaudadores de impuestos, me siento a comer con gente que no cree en nada, con delincuentes y demás, que voy a bodas, que también se había dicho, va a bodas, ¿viste? Multiplica el vino, hace cosas raras. Tampoco soy, ¿no? Entonces, hay una pelea entre los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús. Y en grupo, en comunidad, nadie quería nada, porque estaban sacando el cuero a todo el mundo. Esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, él le dice, Juan ayunaba, que estaba muy bien, tenía una vida apartada, muy bien. Los que no eran de Juan decían que estaban endemoniados. Los que eran de Juan decían que eran profetas. Ahora vengo yo, que hago una vida totalmente diferente a lo que a ustedes no les gustaba. Yo tengo una vida social, que es lo que hace Jesús, porque es su ministerio, ¿no? Tener una vida social con gente y acercarse a los marginados. Dice, tampoco les gusta. Que como porque como, que tomo porque tomo y que voy a casa de gente que no debe ser, porque voy a la casa de gente que no debe ser. Entonces, a ustedes no les gusta nada. Eso está diciendo. Y entonces, ¿qué le dice? Recuerden que la sabiduría de Dios se pone a prueba por los resultados. ¿Te das cuenta? Jesús le quiere decir, ¿sabe quién tiene la razón? Los resultados dan la razón. ¿Cómo sabes si algo es de Dios? Por los resultados. Entonces, ¿por qué? Los que decían, ¿tiene sentido? Lo que estoy explicando tiene sentido. Bueno, decían, ustedes dicen, los que no eran de Juan dicen que Juan estaba endemoniado. ¿Cuál era el rol de Juan? Anunciar la llegada del Mesías. ¿El Mesías llegó? Sí. ¿Lo que Juan decía se cumplió? Sí. Entonces lo que Juan decía era de parte de Dios? Sí. Ahora, lo que estoy haciendo yo, que es lo mismo que le vienen a preguntar los discípulos de Juan, ¿no? Y Jesús le contesta así, soy yo, los ciegos ven, los cojos caminan, los pobres reciben la vida eterna, etc. ¿Está sucediendo? Sí. ¿Lo que dije que iba a hacer, lo estoy haciendo? Sí. Entonces, ¿me mandó Dios? Sí. Entonces, ¿lo que está sucediendo es real? Sí. ¿Me entendés? Entonces, por eso él dice, recuerden que la sabiduría de Dios se pone a prueba por sus resultados.
Entonces, él está poniendo en orden las cosas de la gente. ¿Me entienden? ¿Me entienden todos ustedes? Y bueno, Elías que está conmigo acá. ¿Toma sentido? Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver Juan 11:12 con que los valientes arrebatan los beneficios personales? No tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, si por ahí, la pregunta era esa. ¿Por qué nosotros hablamos en un programa anterior de que esto de arrebatar y decretar y esto y declarar no era bíblico? Y en la Biblia, por ejemplo, me citaron Mateo 11:12, dice que los valientes arrebatan. No habla de este tipo de arrebato de evangelismo o de prosperidad. Habla de que la gente que persiste a pesar de los problemas son quienes logran entrar y hacer parte, a formar parte, ¿no? Conquistar el reino de los cielos que es ofrecido en gracia. Entonces, esto es el mensaje principal. En contexto, había todo un problema social donde a nadie le gusta nada. Creo que también somos medio así nosotros también, ¿no? Que uno tiene más razón que otro, el que no es de Dante Gebel es de aquel otro, y el que no, y todos en las redes sociales vos lo ves, incluso si yo no soy seguidor. También el que pintaba todo cada vez para peor. Era para peor, y termina re mal. Claro. Humanamente. Sí. Termina re mal. El profeta termina con la cabeza cortada en una bandeja y el Mesías termina crucificado en una cruz. Humanamente, te das cuenta que es muy diferente el reino de los cielos. O sea, lo que el reino de los cielos es una victoria, es toda la profecía, toda la Biblia cumplida en una profecía, es una victoria eterna, es un fracaso humano. ¿Me entendés? Por eso a la gente le costaba ver esta diferencia, esta dicotomía en que el fracaso humano, creo que esto nos tiene que dar como mensaje también, muchas veces el éxito espiritual. ¿Entendés? Sí. Si vos lo ves, ¿y qué pasó? Y los discípulos los mataron a todos. El profeta que anunciaba al Mesías quedó con la cabeza en una bandeja. El propio Mesías quedó crucificado en un palo. Es un fracaso. En taquilla, en un teatro, no vende. Perdieron. Humanamente perdieron. En el reino de los cielos, en el mundo de lo espiritual, fue una victoria eterna. Y esa victoria eterna, incluso que la gente con ojos humanos no puede ver, se ven beneficiados también por eso. ¿Me entendés? Entonces, de esto está hablando. Entonces no tiene nada que ver, y no se puede ni siquiera, si vamos a lo que es correcto y tenemos ganas de enseñar correctamente, y tenemos ganas de hablar correctamente, de leer la Biblia correctamente y de enseñar correctamente, que los valientes arrebaten el reino de los cielos en Mateo 11, eso no tiene nada que ver con agarrar cosas para mi propio beneficio personal, ¿no? Se entiende que en los cielos hay de todo, y entonces, bueno, yo arrebato, soy valiente y arrebato, y hay promesa, y agarro, y me manifiesto, y me arrebato, y me declaro, y todo. No tiene nada que ver con lo que está pasando en ese momento. Entonces, incluso, eso es lo que le hace ver la victoria a pesar del fracaso, ¿no? Hay una victoria que es espiritual y un éxito rotundo en cuanto a lo que sucede, se cumple. Por eso Jesús le dice, la sabiduría, ¿qué quiere decir? Lo que que nos pasa a nosotros también, lo que está sucediendo de la manera que ustedes no entienden es un plan. ¿Me explico? De lo que ¿es claro el mensaje, no? Sí. Lo que está pasando, dice Jesús, y ustedes no lo entienden, esto es un plan armado. Esto no es que nos estamos chocando con esta realidad. ¿Qué es? Es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se pone a prueba con los resultados. Es clarito lo que le dice Jesús a la gente. Le hace abrir la cabeza y decir, no miren como fracaso aquello que es un éxito espiritual. ¿Entendés? Esto tiene que pasar, bueno, la gente tiene que sufrir. Va también a lo que hablamos hoy temprano cuando empezamos después de que pasan las cosas, por ahí entendemos por qué pasaron. Ahí está. ¿No? Vos imaginate que la perspectiva, ¿no? De lo desesperanzador desde antes de Juan el Bautista, lo que solamente veían una promesa muy lejana en ese momento, como algo histórico que nos contaban los abuelos. Dice, por eso Jesús empieza, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, hay un montón de cambio, un montón de avance. El profeta que anunciaba, o sea, a ver, ¿por qué? Porque para la historia judía no podía haber Mesías si no había primero un profeta que lo anunciara. Entonces, ellos mucho antes de esperar al Mesías, esperaban al profeta. ¿Me entendés? Y hacían referencia a que iba a venir un segundo Elías. Entonces, por eso Jesús dice, el Elías que era anunciado era Juan. Entonces, era más importante para ellos en ese momento que apareciera el verdadero profeta que apareciera el Mesías. ¿Por qué? Porque el profeta iba a anunciar al Mesías. Si no había profeta, no había Mesías. ¿Me explico? Entonces, él que está reivindicando el trabajo, dice, Juan era el correcto, si era él, Dios lo había mandado, sus resultados están, ¿por qué? Porque vine yo. Ahora, las cosas empezaron a cambiar. ¿Los resultados están? Sí, porque ustedes lo están viendo. Vienen paralíticos y se van caminando, vienen ciegos y se van viendo.
vienen desesperanzados con una pobreza y se van con esperanza de vida eterna. ¿Están pasando las cosas? Sí. Y si ustedes se siguen quejando. ¿Me entendés? Están viendo los resultados y igualmente... Están viendo el resultado, pero están viendo el fracaso humano. Claro. ¿Me entendés? Entonces, es claro el mensaje de Jesús, de lo que está pasando si uno lo entiende. ¿Viste qué lindo cuando vos lo entendés en contexto? Sí. Es lindo, es apasionante, ¿entendés? Con tu cabeza se abre, empezás a comprender un montón de cosas, cómo pasan. Ahora, qué triste es para mi vida espiritual, cuando yo solamente digo, los valientes lo arrebatan. No tiene nada que ver. Eso es una emoción mía. ¿Me entendés? Que puedo muchas veces, mi emoción espiritual puede hacerme chocar contra la pared un montón de veces. ¿Por qué? Porque es mi emoción únicamente la que me lleva a pensar que yo leo cosas que son para mí. ¿Me entendés? Pues yo, vamos, soy valiente, sí, vamos, voy a arrebatar todo lo que encuentro y lo arrebato todo. No. Incluso, justamente, si vos al exégesis del mensaje, es totalmente lo contrario. Persistí a pesar de los problemas, porque muchas veces el fracaso humano es el éxito espiritual. ¿Me entendés? Y da a entender que todo lo que está prometido se cumplió. ¿Me entendés? Entonces, fíjate qué diferencia. Ni siquiera es algo que es similar o aproximado, es totalmente un River Boca. Quizás por ahí muchos creen que lo que queremos, lo que debemos alcanzar son bendiciones acá en la tierra. Es buena y eso. en realidad lo que nosotros debemos anhelar y trabajar es para conseguir la vida eterna, ¿no? Es que realmente es lo realmente interesante. Pero a ver, estamos en ese versículo donde no logramos dilucidar, ver, digo para decirlo fácil, ver el plan. Por eso ahí se olvida, por ahí nos olvidamos. Nos olvidamos. ¿De cuál es el objetivo? nos olvidamos, ¿me entendés? Entonces, por ahí valoramos mucho, pero es de la naturaleza humana, valoramos mucho la vida y aletargamos, postergamos, le quitamos el valor a la vida espiritual. Somos tan de ver lo inmediato que a veces nuestra mente no nos permite ver la victoria eterna. No, está bien, sí, yo cuando, viste que hay mucha gente que te va a decir que no cree cuando vos hablas con gente que le querés hablar al Señor, dice, sí, yo creo en lo eterno que yo, pero si yo ahora no tengo hoy esto, si yo no me curo hoy de esto, a mí lo eterno, ¿viste? Como hay gente que menosprecia, ¿somos así o no? Sí. Es así, muchas veces lo hemos dicho cuando hemos estado lejos del Señor o vos que venías de otra rama. No, sí, el Señor yo creo, pero a mí lo de hoy me interesa. Bueno, el Señor te llama a no ver el mundo de esa manera, ¿me entendés? A priorizar lo eterno por encima de lo humano y de lo inmediato, porque lo inmediato se termina, ¿no? Es lo mismo, ¿es bíblico? Sí, es lo mismo que Jesús le decía a esta gente, ¿me entendés? Ver la vida por encima de lo inmediato, porque lo inmediato caduca, se termina. Entonces, y lo eterno no. Entonces, eso que vos decías es muy interesante, el de buscar cosas espirituales y no tanto terrenales, y de seguir. Hay un pensamiento equivocado, y ya nos estamos yendo, sobre, que lo vamos a tocar otro día, sobre la gente que piensa que a pesar, fíjate que es la importancia, la gente que piensa que a pesar de que Dios, Juan 3:16, que Dios envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, por una cuestión de ¿qué? De amor, porque arranca, de tal manera nos amó Dios al mundo, ¿no? Todavía le siguen faltando cosas, ¿no? Todo así, muy lindo, Jesús, todo muy lindo, sí, pero me siguen faltando cosas. Es un pensamiento muy ingrato, es muy de hijo pródigo. Eso todos pasamos por ese momento personal, pero es como que a veces sí, yo estoy chocho con Jesús, pero a mí me siguen faltando cosas. Ahora, ¿qué nos enseña? La Biblia está en el Nuevo Testamento, ¿qué nos enseña? Que Jesús es el todo que lo llenan todos. El que tiene a Jesús no le hace falta nada, porque Él es la Biblia dice, Él es el todo que lo llena en todos. El Señor llena cada vacío, cada expectativa de tu vida. Si vos recibiste a Jesús en tu corazón, si te abrís a este reino, que es el reino de los cielos, este reino espiritual, y todavía sentís que te siguen faltando cosas, hay una inmadurez todavía ahí. ¿Me entendés? Hay algo que te falta por desarrollar, por madurar en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús es el todo que lo llena en todos. Fíjate qué frase, vamos a quedarnos con esta frase que es muy buena. Él es el todo que lo llena en todo. El que tiene a Él no le hace falta nada. También es una frase bíblica. Entonces, el pensamiento de esto de que yo recito arrebatar porque me hacen falta cosas,
carece de peso teológico, de sentido, de visión de reino, porque el que tiene a Dios tiene todo. Entonces, ¿por qué? Porque como decías vos, porque vos estás completo en Cristo y tu salvación es eterna, no te la saca nadie. Entonces, Él es el que da todo. Da gracia, resistencia, resiliencia, salvación, paz, paciencia, mansedumbre, temple, ¿no? ¿Qué te falta? No falta nada. O sea, lo que yo necesito, las herramientas, el equipaje que yo necesito para transitar esta estación cortita, que es como una estación de tren, que se llama vida, para llegar a destino, yo ya soy provisto de esas cosas. Ya tengo todo, en Cristo tengo todo eso lo que yo necesito. Es como un mochilero, ¿viste? El mochilero sale con esa bolsa gigante, esa mochila gigante. Bueno, cuando vos entras a vivir la vida de Cristo, sos provisto de esas cosas. ¿Qué te falta para tu viaje? Nada. Entonces vos no podés ir por el viaje quejándote que te faltan cosas. Entonces vos no tenés nada que arrebatar, porque ya tenés, fíjate en tu mochila, que ya tenés todo. Entonces, ¿se entiende? Sí. Bueno, creo que estamos llegando al final. ¿Te pareció interesante? Muy interesante como siempre, muy bien explicado. Siempre se queda corto el tiempo. Nos quedamos cortos, sí. Me gustaría hablar mucho más, pero bueno. Pero no, bien explicado, por lo menos para mí, muy bueno. Y bueno, lo interesante es que la persona que nos hizo la pregunta se conforme, si no, nos manda un mensajito y quizás, creo que estuvo claro, pero si le hace falta darle vuelta, una rosca más, algo, claramente lo vamos a hacer y vamos a volver a tocar este tema si es que les interesa. Hemos llegado, querido amigo, al final de la primera edición de la cuarta temporada. ¿Cómo la viste? No, muy bien. Siempre surgen esas preguntas que dan material quizá para un programa entero por ahí. La verdad que sí. Y está bueno que sigan surgiendo este año también y que la gente se pueda sacar muchas dudas. La verdad que está buenísimo, eso es nuestro rol, es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que podamos quitar del medio toda cosa que a veces nos separa del Señor, ¿no? Quitar todo impedimento, toda cosa, todo pensamiento, toda filosofía humana, poder aclarar muchísimos errores. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de la verdad, pero la verdad no es la que yo quiero, la verdad no es la que a mí me parece. Yo a veces me dificulto el camino. Entonces, ¿cuál es la verdad? De entender, la verdad es una sola. ¿Y cuál es la verdad? Entender las cosas como Dios quiere decírmelas, no como a mí me parece que me las dice, o como otro me cuenta que me las dice. Entonces, nuestra función en Biblia en Zapatillas es acercarte lo más posible de lo que está a nuestro alcance, a esa verdad, para que vos puedas libremente gozar de una relación con el Señor, ¿no? Libremente, y puedas sentirte. A veces nos ha pasado que la gente nos manda mensajes de decir, bueno, esto que les pregunté y lo aclararon en el programa, me solucionó un malestar personal que yo tenía, me solucionó un enojo que yo tenía con Dios. Entonces te das cuenta que sirve. Esto es nuestro rol, ir claramente al llano y desmenuzar, sacar todos los nudos de la soga, desatar todos los nudos de la soga y hacer que tu relación con Dios sea genuina, que en tu intelecto se incremente y que, según Romanos 12:2, es la única forma de evolucionar, de progresar en el camino del Señor, ¿no? De ser transformado mediante la renovación de nuestra mente. Entonces creo que hasta el día de hoy, en el primer programa de la cuarta temporada, creo que nuestra función está cumplida. Seguiremos, Dios mediante, el próximo martes y seguiremos hacia adelante durante esta temporada y, si Dios quiere, muchas más. Despedite cuando quieras. Bueno, un gusto, muy contento de estar una vez más acá. Bueno, un saludo, muchas bendiciones para todos los oyentes y todos los que nos están viendo en las redes. Así que bueno, gracias por invitarme al programa. Bueno, no hace falta que les diga que los esperamos el próximo martes a las 20 acá por la FM 100.9. Vamos a estar, Dios mediante, todos los martes acá hablando del Señor con todos ustedes y seguir acá compartiendo y evacuando todas sus dudas. Mi nombre es Leo Carrera, realmente deseo que Dios te bendiga y te mando un abrazo enorme donde quiera que estés. Chao.